Muy bien, pues como Marta ya ha anticipado, ahora le toca a Fernando. Voy a hacer una pequeña introducción, además, que creo que enlaza muy bien entre lo que ha comentado Marta y lo que va a comentar ahora Fernando, ¿no? Casualidades de la vida, a mí me ha tocado filtrar parte del contenido del informe del IPCC, del informe climático más importante del planeta, que es justo la institución en la que Marta trabaja. Y Fernando es un experto de la Asamblea Ciudadana, que Marta ha comentado. Y hay una relación que quizá no se ve a veces muy clara, pero cada problema que hemos ido comentando, tanto en las jornadas, desde que Antonio abrió, hasta las charlas que se vieron ayer, hasta las que han pasado ya con Marta y la que va a venir ahora con Fernando, el problema que nos encontramos al final es el poder de los lobbies. Es decir, tanto en el problema de la alimentación, como en el problema energético, como en el problema de la democracia participativa, nos encontramos que hay una serie de poderes que han ido heredando esta situación y que van a poner siempre obstáculos a esta... De hecho, hay una anécdota muy concreta. Yo estuve en la cumbre del clima de Glasgow, en la COP26, cubriéndolo como periodista, y el país que habría tenido más representantes en esa cumbre del clima, si hubiera sido un país, sería el país de los combustibles fósiles. Es decir, los delegados, cabilderos, lobistas de los combustibles fósiles eran 503 delegados. Había más delegados representando los intereses de las industrias fósiles que de cualquier otro país. Y luego nos extrañamos de que de estas cumbres del clima no salgan soluciones. ¿Cómo van a salir soluciones? Si el problema que tenemos es que precisamente nos representan mal, ¿no? Y en el tema del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, pasa un poco la misma situación. Quizá un poco menos grave, pero sigue habiendo muchos intereses de las industrias fósiles que se consiguen, ¿no?, entremezclar en la toma de decisiones. De hecho, en la filtración de este informe climático había digamos, un caso en concreto que a mí me pareció como muy llamativo. Lo sacamos en un artículo que luego dio la vuelta al mundo, llegó a The Guardian, a la prensa china, de la India, y es que el ministro del petróleo de Arabia Saudita le dice a la comunidad científica qué se puede incluir y qué no, de alguna manera, al menos en el resumen. Y luego estos resúmenes pues pierden calidad y tienen menos propuestas radicales de las que deberían de incluir. Y esto es lo que nos leemos los periodistas, lo que se leen los políticos para hacer política. Es decir, al final quizá no basta con la divulgación, ¿no? Y por eso, de alguna manera, una de las cosas en las que Fernando y yo hemos compartido alguna historia reciente es una cosa que se llama la rebelión científica, que es pasar a la acción directa no violenta. Es decir, ya que no nos hacen caso de ninguna de las maneras, históricamente ha habido movimientos, como por ejemplo el de las sufragistas o el de los derechos por los afroamericanos, ¿no? o el apartheid, Mandela, que han demostrado que con la acción directa no violenta se puede lanzar un mensaje que de otra manera no se lanza. Y que si no nos escuchan a las buenas, pues quizá a las un poco menos buenas nos van a tener que escuchar, ¿no? Y nada, eso, os lanzo ahí la piedra para que si os queréis un poco interesar, pues ahí está la Rebelión Científica, hay una página web, rebelioncientifica.es, y esto es el principio, es decir, es una acción que acaba de empezar y que, bueno, si había un movimiento por la desobediencia civil en el tema del voto de la mujer y prosperó, si había un movimiento por la desobediencia civil en el tema de la jornada de 8 horas y prosperó, pues en la lucha por la supervivencia de la propia vida en la Tierra, quizá va siendo hora de que demos ese paso más allá de hacer informes, hacer artículos y vayamos a algo más, porque nos lo jugamos todo, ¿no? Y ahora brevemente presento a Fernando, que... Bueno, Fernando, ¿qué hago con tu currículum? Lo resumo muy breve, ¿no? Porque si no... Sí, si queréis ver el currículum ampliado, os metéis en valladares.info y ahí lo tenéis todo. Pero brevemente, Fernando es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de investigación en el CSIC, dirige el Grupo de Ecología y Cambio Social del Museo Nacional de Ciencias Naturales, premio reciente Jaume I en Defensa del Medio Ambiente, premio BBVA, tienes más premios ya que Javier Bardem. Y me ha especificado que esto lo diga, y es que es un fan de volar cometas, un deporte 100% sostenible y que aquí además puede practicar. O sea, os dejo con Fernando ya. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es realmente un placer estar hoy aquí con esta luminosidad de la isla y con un ambiente tan estupendo. La verdad es que he sido gratamente sorprendido por la carpa y por el setting, por las fotos del volcán
Y sobre todo, no solo quiero agradecer al Cabildo de La Palma, a Alfonso, a Juan, a todos los que han estado en la organización, sino a todos y todas vosotras por darme lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Así que espero estar a la altura de ese regalo grandísimo que me hacéis, prestándome un poco de atención. Y vamos a hablar precisamente en un entorno como las Islas Afortunadas, la Macaronesia, vamos a hablar un poco de la biodiversidad, esa riqueza de formas de vida que muchas veces nos llenamos la boca de ello y no siempre sabemos exactamente lo que es, o no todos nos referimos de la misma manera o a lo mismo cuando hablamos de biodiversidad. Y tiene mucho más que ver con aspectos funcionales, con aspectos de nuestra vida de lo que muchas veces pensamos. Hay una tendencia a pensar que la biodiversidad son esas mariposas, orquídeas, cosas exóticas, esos reservorios de especies fascinantes que vemos en la segunda cadena o en la BBC o en National Geographic justo antes de quedarnos dormidos en la hora de la siesta. La biodiversidad es mucho más que eso. Lo curioso es que ahora la biodiversidad la necesitamos más que nunca y realmente nos estamos quedando sin ella a un ritmo muy acelerado. La biodiversidad tiene un lado bonito, pero tiene un lado áspero, que es precisamente su estatus, la situación actual de la biodiversidad. La crisis de biodiversidad, además, está a su vez dentro de otro contexto tan o más áspero, que estas jornadas están abordando desde muchos puntos de vista, que es la crisis ambiental. El ser humano, sin proponérselo, ha llevado al planeta contra muchos de estos límites que hablaba Marta, estos límites planetarios, estas condiciones del agua, el suelo, la diversidad biológica, la atmósfera, que precisamente a lo que más amenazan, y una de las mayores paradojas, es a nosotros mismos. O sea, el ser humano ha estado largo tiempo construyendo una soga complicada, elaborada, tecnológica, que ahora se ha puesto con mucho cuidado y mucho desconocimiento en el cuello y parece como que está dispuesto a ahogarse. Y vamos a analizar un poco esto para luego al final hablar de posibles soluciones, por qué no hacemos mejor las cosas, cuánto hay que ganar si hacemos algo más en serio, ¿no? Pero recordar que la crisis ambiental no es solo cambio climático, aunque el cambio climático indudablemente es quizá lo más urgente y preocupante, pero está arropado por otras dos crisis al menos, que es la crisis de diversidad y la crisis debida a todas las formas de contaminación que muchas veces interaccionan y que todo ocurre a la vez. Así que el cambio climático no viene solo, está acompañado de estas otras formas de crisis y el resultado que nosotros percibimos es un resultado de todo junto. Y descifrar exactamente qué es debido a cambio climático, qué es debido a contaminación, qué es debido a pérdida de diversidad, no siempre es fácil y tampoco es necesario, ¿no? En ocasiones basta con entender un poco las interacciones y lo que ocurre en general. Si nos preocupa la pérdida de biodiversidad, no sé dónde ponerme para no bloquearos, pero bueno, por aquí quizá. Si nos preocupa la pérdida de biodiversidad, debemos analizar que en realidad la diversidad en un momento de la historia del planeta es el resultado de lo que se gana con lo que se pierde. Y lo más normal para una especie es estar extinguida. El 99,9999% de las especies ya no están. O sea, es absolutamente normal extinguirse. Nosotros nos extinguiremos, lo que parece es que tengamos cierta prisa y esto es lo que habría que analizar, ¿no? Además, arrastramos en nuestra carrera a la extinción, arrastramos a muchas otras especies, lo cual no solo tiene cuestiones éticas o morales, de que las orquídeas y los orangutanes no tienen ninguna culpa de nada, sino que, como veréis, el arrastrar a otras especies precisamente acelera nuestra propia extinción. Ha habido varias extinciones grandes, grandes momentos en la historia geológica, en la gran historia de la Tierra, en la que han desaparecido muchísimas especies. En concreto ha habido 5 en las cuales pues, el planeta se ha quedado sin especies de forma muy súbita y casi siempre han sido por eventos naturales. La quinta de ellas ha pasado a la gran pantalla en numerosas ocasiones, está muy bien, digamos, recreada en el imaginario colectivo, aunque científicamente hay todavía bastantes dudas de qué pasó exactamente con ese meteorito que cayó en México, pero bueno, fue el punto culminante de toda una forma de vida, digamos, representada por estos grandes dinosaurios que colapsó. Y a partir de ahí surgimos nosotros, o sea que ni tan mal. Esto de que unas especies desaparezcan abren oportunidades a otras y a lo mejor va llegando el momento en que nosotros le cedemos el sitio en el planeta a otras especies, no lo sé.
Estamos en lo que se conoce como la sexta gran extinción. Estamos en otro momento en el que la velocidad a la que se pierden especies es significativamente mayor de la velocidad a la que se generan nuevas especies. Y el balance va siendo negativo. La paradoja de esta sexta gran extinción es que es una única especie, nosotros, la que lo está disparando. Esto no había ocurrido antes, ¿no? Y os propongo que nos recreemos en un momento distinto de nuestra reciente historia evolutiva, cuando el ser humano estaba todavía en su entorno de las cuevas que le protegían de un ambiente climáticamente muy adverso. Homo sapiens evolucionó en una era repleta de criaturas gigantes, criaturas que representaban esas cuevas y que han pasado también al imaginario colectivo, ¿no? Esas cuevas, por ejemplo, en Altamira y en tantos otros sitios donde se pintaban animales que ya no están. Tan pronto tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo, 20, 30 personas, a veces ni siquiera eso, bastaba con 15. Tan pronto tuvimos una tecnología tan sencilla como un arco y unas flechas, fuimos capaces de aniquilar grandes animales. Nos dimos enseguida cuenta que traía más a cuenta matar un mamut que estar todo el día persiguiendo perdices, y entonces nos afanamos en ello y fuimos tremendamente eficaces con muy poca tecnología y con muy poco músculo. Hasta el punto de que cuando hablamos de megafauna, que por megafauna se entiende en herbívoros, en los que se alimentan de hierba, todo aquello que pesa más de 1000 kilos, y en los predadores, todo aquello que pesa más de 100 kilos, de 9 especies de megafauna de herbívoros que había en Norteamérica no queda ninguna, de 20 que había en Sudamérica tampoco queda ninguna, de 7 que había en África quedan 4, de 12 que había en Europa y Asia quedan 4, y algo muy parecido ocurriría con números más pequeños con los predadores. Fuimos tremendamente eficaces y para mí el mensaje principal es que a medida que se pierden especies, se pierden funciones. Las especies realizan en los ecosistemas a veces más de una función y muchas de esas funciones no somos conscientes hasta que se pierden con el animal que se extingue o con la planta que se extingue, ¿no? Esta es una especie de metáfora muy intuitiva de cómo funcionan los ecosistemas como una máquina llena de piezas, que uno a esa máquina le puede ir sacando piezas, ¿no? Si tenemos un coche, le podemos sacar la ventanilla, la antena de la radio, le podemos ir quitando cosas y el coche más o menos nos transporta. Pero llegará un momento que le habremos quitado tantas piezas que ese coche no funciona, o le habremos quitado alguna pieza clave como el cilindro y ese coche no funciona. Eso es lo que ocurre con los ecosistemas. Sin la megafauna, sin esa megafauna que extinguimos con tanta eficiencia y profesionalidad, muchas plantas que se habían adaptado después de miles de años de coexistir se quedaron sin dispersante. De hecho, todavía hoy en día tenemos plantas que producen unos frutos y unas semillas de unos tamaños que hoy en día nadie los puede dispersar y bueno, se ha encontrado alternativas pues, por gravedad, por otras formas indirectas de dispersión para que esas plantas hayan sobrevivido hasta la actualidad. Pero se quedaron sin su dispersante. Pero la cuestión no termina ahí, porque la extinción normalmente va en cascada. Una especie se pierde y arrastra a otras en esa extinción. Fijaros, hoy sabemos, y hay estudios de paleoecología que muestran que esa megafauna afectaba a la estructura del ecosistema y al funcionamiento de todo el ecosistema. Precisamente por ser tan grande, tenía un impacto en dónde se distribuía la vegetación, qué productividad tenía, los ciclos de la materia y la energía estaban muy regulados por esa megafauna. Así que, de alguna manera, paradójicamente y forzando un poco el concepto, el ser humano, sin proponérselo, sin apenas tecnología y sin ser muchos, ya provocó un pequeño cambio climático no de forma directa, sino de forma indirecta extinguiendo la megafauna. Fue la megafauna desaparecida la que ya alteró y se puede ver cómo algunos ciclos del carbono, del agua, se vieron alterados y por tanto también el clima regional por esa desaparición de especies. Así que la sexta extinción no sabemos exactamente cuándo empezó, pero de una manera, lenta y gradual, a medida que el ser humano se organizó, dio comienzo ese periodo. En el colegio nos han explicado muchas veces el Neolítico como una fase en la que la humanidad se vino arriba. Dependiendo del entusiasmo del profesor o la profesora de geografía o historia, lo contaba con más pasión o con menos pasión, pero siempre hemos visto el Neolítico como un momento estupendo en la historia de la humanidad. Bueno, desde el punto de vista ambiental no es tan estupendo. El ser humano en aquel entonces no solo no era consciente de su huella ambiental, sino que hemos tardado mucho tiempo en poderla calibrar.
Algunas de las cosas que trajo ese neolítico en el que nos asentamos en ciudades, en el que domesticamos especies, fue no solo la extinción de estos otros compañeros de viaje, sino la domesticación. Y la domesticación tiene un lado oscuro, porque la domesticación trajo consigo epidemias, zoonosis, infecciones, un intercambio intenso de patógenos que traemos hasta la actualidad y que en algunos casos hemos, recalibrado en esta guerra inmunológica con estos patógenos nuevos que traen pues, los animales domesticados, y en otros casos no tanto. Y ahí tenemos episodios de gripe aviar, de gripe porcina, con nuestros propios animales domésticos siguen siendo portadores de enfermedades peligrosas para nosotros. Pero, atención, solo nos hemos prestado atención, como somos tan antropocéntricos, a lo que nos pasan los animales a nosotros. Recientemente la investigación está centrándose en el paso contrario, lo que nosotros le pasamos a los animales, no solo a nuestros gatos, a los cerdos, sino también incluso a la fauna salvaje. Resulta que ese trasiego de lo humano a los animales nos puede, paradójicamente, una vez más, volver en escala evolutiva, transformado por haber estado un tiempo en una vaca o un tiempo en un primate, y convertirse en otra amenaza de forma infecciosa para el ser humano. Estas idas y vueltas, estos trasvases de microorganismos, está la ciencia empezándolos a entender, sobre todo en ese aspecto mucho menos estudiado de lo que nosotros le pasamos a mascotas y a la fauna. El caso es que las pandemias son el resultado de actividades tan viejas como el ser humano, que queréis, desde el neolítico sobre todo, que nos empezamos a rodear de animales, pero amplificadas por factores modernos. La globalización, ese arma de doble filo, que lo mismo permite transmitir rápidamente la información, pero también transmitir rápidamente virus y patógenos que viajan en primera. El tráfico ilegal de especies a gran escala es otra de las grandes cosas. Si os fijáis en estos dos mapas, representan de dónde surgían en el mapa superior las enfermedades infecciosas en el siglo XX. Los puntitos rojos representaban esos brotes de enfermedades zoonóticas, de enfermedades de origen animal que saltaban a la especie humana. La degradación de las zonas templadas, norte de América, Europa, pues traía consigo la aparición precisamente de muchas de esas enfermedades infecciosas durante el siglo XX. Siglo XXI, nos hemos centrado en el trópico, por todas las razones del mundo, entre otras porque tenemos capacidad tecnológica para destruir un medio ambiente más complejo y más agresivo, como es el medio ambiente tropical. Ahora que somos capaces de destruirlo, lo hacemos con una profesionalidad implacable, y de ahí están surgiendo las enfermedades infecciosas, como veis en los mapas, por ejemplo, de la parte inferior, ¿no? En la zona del sudeste asiático sumaba a la degradación ambiental el hecho de que está muy globalizada. La misma COVID-19, si hubiera surgido en África, en las zonas tropicales de África, al estar muchísimo menos globalizada, menos conectada, posiblemente no se hubiera convertido en una pandemia, al menos de forma tan rápida. ¿Qué conexiones hay entre la biodiversidad y las pandemias? Hay muchas, pero una vez más, desde el punto de vista antropocéntrico, las que nos pueden interesar más son aquellas en las cuales la biodiversidad nos defiende, nos protege o reduce el riesgo de pandemias. Esto es una de esas funciones que os decía que nadie o muy poca gente hasta marzo del 2020 se dieron cuenta. A pesar de que había estudios de hacía décadas que mostraban este papel de la biodiversidad, tuvo que venir la COVID-19, dejarnos a todos confinados en casa, para que muchos empezáramos a escarbar en la literatura científica y dijéramos, anda, pero si esto ya lo sabíamos. Si sabíamos que la biodiversidad resulta que era un filtro para estas cosas. ¿Cómo nos protege la biodiversidad de las pandemias? No es una vacuna en sentido estricto, no es una protección del 100%, pero hay 3 niveles en los cuales la biodiversidad nos protege, que tienen que ver con 3 niveles de biodiversidad. La biodiversidad de grano más grueso, la que tiene que ver con las formas de vida, con lo que se conoce como grupos funcionales, especies grandes o pequeñas, de sangre caliente o sangre fría, toda esta diversidad de grupos, de formas de vida, lo que acaba teniendo como consecuencia es que unas especies regulan a otras. En esa interacción entre predadores, presas, especies que se necesitan, especies que se ayudan, todas se regulan, y al regularse, aquellas especies que portan patógenos peligrosas para la especie humana tienen muy difícil, si no imposible, escaparse y crecer demográficamente en grandes números y ser un riesgo alto para la especie humana. Esa es una primera forma de regulación de las pandemias de grano grueso, por una diversidad de grano grueso también, ¿no? Un mecanismo más sutil
es el mecanismo que se conoce como dilución. Ahí nos tenemos que meter dentro de un grupo funcional. Por ejemplo, nos metemos dentro de los roedores o dentro de las aves. Al ser especies próximas, al ser especies que son afines, que están dentro de ese grupo funcional, pueden compartir y comparten muchos de los patógenos. Pero claro, esos patógenos, esos virus o bacterias, no funcionan igual en todas las especies. Es decir, se comparten, pero en algunos casos las especies no son tan proclives o tan favorables para el patógeno, y el resultado neto es que la carga de ese patógeno, la carga de ese virus o de esa bacteria se diluye. Se diluye entre especies en las cuales ya el patógeno no va tan bien como en otras. Y el resultado neto es que baja muchísimo, por tanto, el riesgo de que esos patógenos salten a la especie humana. Esto lo veréis, lo ilustraré con algún caso concreto, y es muy significativo el efecto de la diversidad reduciendo ese riesgo. Y el último caso lo entenderéis muy bien, no lo voy a ilustrar porque basta con mencionarlo, es el nivel más fino de diversidad biológica, que es la diversidad genética dentro de una especie. El hecho de que los que estamos aquí seamos genéticamente distintas nos hace precisamente que un patógeno no tenga el mismo efecto en cualquiera de nosotros. Por supuesto que hay efectos debidos a la edad, debido al género, debido al estado de salud, pero también hay un efecto debido a nuestra diversidad genética en, por ejemplo, cómo respondemos al SARS-CoV-2, al patógeno causante de la COVID-19. Una parte de las diferencias en esas respuestas que iban desde morirse a apenas tener síntomas, pues tienen que ver con diferencias genéticas. Por eso se conoce como un mecanismo de amortiguación. Se amortigua el impacto de esa enfermedad precisamente por ese nivel más fino de diversidad biológica, que es la diversidad genética dentro de una especie. Os voy a ilustrar, por ejemplo, el caso de esa diversidad de grano grueso. Y si es polémico el caso de la protección del lobo, en Canarias el lobo lo tenéis bastante lejos, pero el lobo, como cualquier predador, esto que os voy a contar se ha visto exactamente igual para tiburones con tortugas marinas o se ha visto para multitud de predadores en la sabana africana. Resulta que los predadores regulan al patógeno. Esto es algo interesante, a ver qué gestor me puede generar un sistema artificial con cazadores y demás, generando esa función ecológica del lobo, regulando la incidencia de una enfermedad infecciosa. Esto ya sería una gestión 3.0 que hoy por hoy no somos capaces de hacer. ¿Por qué, en el caso concreto del lobo, que os traigo aquí a modo de ejemplo, por qué regula la población de lobos una enfermedad infecciosa? En este caso, la tuberculosis animal, que se estudió para el caso del jabalí. Bueno, pues porque cuando es la enfermedad infecciosa la que regula al jabalí, todos los jabalíes están infectados o la mayoría de ellos. La prevalencia, lo que se conoce como prevalencia de la enfermedad es muy alta. Sin embargo, cuando hay lobo, la prevalencia de la enfermedad baja porque es el lobo el que regula en buena medida esas poblaciones y no están todos los individuos de jabalí infectados. Esto se ha visto, como digo, en muchos otros casos. El otro mecanismo que os mencionaba, el mecanismo de dilución, se podría comentar con el antivirus y los roedores, se podría ver para muchos casos de grupos funcionales que comparten los patógenos, pero no son exactamente igual todas las especies de cara a ese patógeno. Para el caso del virus del Nilo occidental, un virus que normalmente está en las aves, que como hospedadores accidentales está el ser humano, en el que se pueden provocar encefalitis muy graves, mortales, pero es rara, la enfermedad es rara, es tan peligrosa como rara por suerte. También está el caballo como otro hospedador accidental. Bien, pues en estos gráficos que os pongo, las líneas de colores representan estudios para un año entero, para el 2003, para el 2002, para el 2001, de la relación entre la incidencia en humanos de esta enfermedad, del virus del Nilo occidental, y la diversidad de aves. Es una relación logarítmica, la relación matemática es muy significativa y no es lo mismo tener ahí fuera 27 pájaros de una única especie que los 27 pájaros estén repartidos en 7 o 8 especies, porque ocurren estos procesos de dilución de enfermedades infecciosas. Así que ahí tenéis un ejemplo, para un caso concreto, de cómo la diversidad, en este caso de aves, reduce los riesgos para el ser humano de una enfermedad infecciosa. Lo que ocurre, y está también muy bien documentado, es que las primeras especies en desaparecer son precisamente las que más nos protegen de patógenos. En el caso de la enfermedad de Lyme, en la costa este de Estados Unidos, está muy documentado. Un reservorio importante son
los roedores. Pero resulta que esta zarigüeya, este marsupial pequeño, también comparte ese patógeno. Y cuando hay zarigüeya, el efecto de dilución ocurre y la incidencia en humanos de la enfermedad de Lyme es mucho más pequeña. Es una enfermedad transmitida por garrapatas. ¿Y cuál es la especie que primero desaparece? La zarigüeya. Ecosistemas sin zarigüeya, porque es un animal mucho más susceptible a la degradación ambiental, son ecosistemas mucho más peligrosos porque están cargados de roedores que tienen garrapatas con mucho más riesgo de pasarnos la enfermedad de Lyme, entre otras. En este estudio de Gibbs y colaboradores lo que hacen es una gran base de datos de todo el mundo, de ver de qué especies nos rodeamos los seres humanos. Los seres humanos en nuestros ámbitos próximos estamos pues en ecosistemas degradados. Un ambiente como el que estamos es muy artificial, sería el caso más extremo de degradación. A medida que nos acercáramos a la caldera de Taburiente tenemos un gradiente de degradación, la menor degradación en la cima, ¿no? Y en el camino pues grados intermedios. Pues cuanto más degradada está la zona, las especies que están allí, más probabilidad de que tengan enfermedades zoonóticas. Lo que más mata al ser humano ya se dice que es el mosquito, ¿no? Por transmitir esas enfermedades infecciosas que pica a un animal portador y nos la pasa a nosotros. Y eso es lo que ocurre, que nos rodeamos de ecosistemas degradados porque nuestra mera presencia empieza a degradarlos y eso trae consigo especies que son muy peligrosas para nosotros. Y esto se ha visto tanto con especies de aves, como con los famosos murciélagos, como con los roedores y con todo tipo de parásito habitual de enfermedades que pueden ser peligrosas para la especie humana. Y por supuesto, si teníamos pocas razones para evitar monocultivos, Marta lo ha mencionado, la gran pobreza ambiental que supone un monocultivo, pero los graves riesgos para la salud que supone un monocultivo, tanto de animales como de plantas, pero si nos ponemos en el caso de las plantas, el simplificar ecosistemas conlleva todo tipo de riesgos, entre otros riesgos para nuestra salud derivados de enfermedades zoonóticas. La palma de aceite, algo que produce un pseudoalimento, un aceite que cada vez estamos más convencidos de que es peligroso para nuestra salud. Pensad que cuando a un donut le ponemos buenas cantidades de aceite de palma y lo dejamos en el alféizar de nuestra ventana durante muchos días y ni las bacterias lo quieren, es que ese aceite de palma muy bueno para nuestra salud tampoco será. Si tuviéramos pocas razones, se suma el hecho de que simplificar un bosque diverso tropical por un monocultivo de palma incrementa las zoonosis. Los datos de Morán y colaboradores, por ejemplo, para el periodo 1990 al 2016, muestran que en ese periodo las palmeras de aceite se duplicaron en extensión, pero se multiplicaron por 5 las zoonosis debidas a esa simplificación del ecosistema. Y por supuesto, como decía, los problemas no vienen solos. Los problemas ambientales ocurren en un cóctel tremendo y hay fuertes interacciones entre las cosas. El cambio climático acelera el problema o aumenta el problema de enfermedades infecciosas. Muy bien documentado está para el caso de enfermedades transmitidas por un mosquito, que tienen un vector, ¿no? Que no son directamente transmitidas, como es el caso de la COVID. El caso del paludismo de la malaria, con el calentamiento global, el mosquito se podía ir, digamos, extendiendo hacia zonas más al norte, en el hemisferio norte, hacia zonas más altas en las montañas, y con ese mosquito iba avanzando el paludismo y la malaria. Eso está muy bien documentado. Pero ahora este estudio de Cohen y colaboradores muestran que hay incluso efectos directos del calentamiento sobre los riesgos de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta revisión lo que encuentran es que los invasores, en este caso me refiero por invasores a patógenos, a parásitos, etcétera, tienen mayor amplitud térmica que los invadidos, seamos nosotros, sean pájaros, sean mamíferos. Y esta diferencia en la amplitud térmica significa que en un escenario de cambio climático, de calentamiento global, el invasor le va a ir proporcionalmente mejor que al invadido. Y como sabéis, en el momento en que se establece contacto entre los dos, se establece muchas veces una guerra a muerte, o casi a muerte, ¿no? Y si tiene una ventaja de partida el invasor por esa mayor amplitud térmica, en escenarios de calentamiento les va a ir, estadísticamente hablando por lo menos, algo mejor a los invasores que a los invadidos. Y por supuesto las formas de contaminación. Podríamos estar hablando de muchas formas de contaminación, pero las formas de contaminación atmosférica es la que más gente se lleva por delante. Prácticamente 9 millones de personas mueren todos los años, o sea, casi
COVID y media todos los años solo por contaminación atmosférica y lo hemos normalizado. Nos parece normal que muera toda esa cantidad de gente. Bueno, pues la contaminación interacciona con enfermedades infecciosas. Para el caso de la COVID, un parámetro epidemiológico importante que se llama R, que es el número de personas que una persona enferma puede contagiar. Ese parámetro R de contagio tiene que ver con la contaminación atmosférica, en concreto con unas partículas muy pequeñas que se denominan PM2,5. Son partículas de un diámetro muy pequeño, menor a 2,5 micras. Cuanto más de esas partículas hay en la atmósfera, más riesgos hay de contraer o ser infectado por una enfermedad como la COVID-19. Así que cuando tenemos una pandemia, en realidad es el resultado de muchos factores. Es tan complejo el fenómeno que nadie puede decir con precisión y con seguridad cuándo saldrá la próxima pandemia, dónde se originará y qué patógeno estará implicado. Es un proceso de probabilidades de un sistema muy complejo y muchos de los factores que hacen probable a una pandemia tienen que ver con la degradación ambiental. La pérdida de biodiversidad, la fragmentación y degradación de ecosistemas, la manipulación de especies, el tráfico ilegal de especies, el mantener viva a una especie hasta que te la comes. Pensad, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos mantuvieran una semana antes de comernos en una jaula? Nuestro sistema inmune sería de las primeras cosas que cae en picado. El estrés de estar en una jaula y normalmente mal alimentado hace que nuestro sistema inmune, metidos en esa jaula, bajara. ¿Y qué ocurre cuando nuestro sistema inmune baja? Que nuestros propios patógenos que llevamos de fábrica, el herpes, por ejemplo, cuando nos comunica una mala noticia y nos sale esa verruga en el labio, es una manifestación de que estaba dentro y que cuando se bajó nuestro sistema inmune nos volvimos más susceptibles a ese patógeno que ya llevábamos dentro. Pues si estuviéramos en esa caja sometidos a estrés, todos nuestros patógenos crecerían porque no estarían controlados por nuestro sistema inmune de la misma manera y nos convertiríamos, siendo la misma persona, en mucho más contagiosos, mucho más infecciosos y más problemáticos. Por eso son tan peligrosos estos mercados. Aparte de por consideraciones éticas de maltrato animal, es porque esos animales maltratados individualmente se convierten en elementos mucho más peligrosos. En fin, hay toda una serie de factores. El cambio climático, lo he mencionado anteriormente. Las granjas intensivas, lo ha mencionado Marta. Casi todo lo que es malo para las personas es malo para el planeta y viceversa. Y no es casualidad. Es porque se rigen por algunos principios biológicos que se comparten a distintas escalas, del individuo, de la especie humana, hasta el planeta. Si teníamos pocas razones para evitar, antes he hablado de la palma de aceite, en este caso para evitar las macrogranjas, por toda la contaminación que generan en el acuífero, por todos los problemas planetarios de emisiones de gases de efecto invernadero, además de consideraciones éticas contra el maltrato animal, además son un tremendo experimento evolutivo en el que le damos todas las opciones del mundo a que el patógeno ensaye. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay poca diversidad genética. Son primos hermanos todos los pájaros o todos los cerdos o todas las vacas que están en esas granjas intensivas. Así que el virus o la bacteria, una vez que sortea las barreras sanitarias, tiene abierto un escenario evolutivo que rápidamente puede ensayar, aprovechar y dar el salto a humanos, que es de hecho lo que ocurre periódicamente con nuevos episodios de gripe porcina o de gripe aviar. Le estamos poniendo en bandeja a los patógenos que ensayen fórmulas hasta que alguna sea compatible con el sistema humano y bingo, salta la ocasión para el patógeno y el problema para el ser humano. Por eso hablábamos en sentido figurado en el 2020, en pleno confinamiento, de la naturaleza es la vacuna. No es una vacuna en sentido literal, porque no es algo de aplicar, pero cumpliría una función análoga a la vacuna de protegernos contra infecciones y tiene muchas ventajas. La limitación es que no es tan eficaz, es decir, no reduce el riesgo a prácticamente cero como cuando te ponen una vacuna al uso, pero reduce mucho los riesgos y las dos grandes ventajas que son imbatibles es que está funcionando las 24 horas del día, todos los días de la semana y todos los años, que no hace falta que muera gente o que se infecte gente o que se enferme gente para que esa vacuna, esos sistemas de regulación natural ocurran. Y la otra gran ventaja es que es inespecífica. Fijaros, nos hemos puesto estas dosis de las vacunas para la COVID-19 y estamos siempre con los dedos cruzados esperando que la nueva variante
siga siendo, digamos, eficaz nuestra vacuna desarrollada, porque es tan específica para el SARS-CoV-2 que en algún momento el SARS-CoV-2 encontrará, o por azar, una nueva combinación genética que a lo mejor sortea las propias vacunas. Sin embargo, esta vacuna de la naturaleza, estos mecanismos que he ilustrado y alguno más, son inespecíficos, valen para una bacteria o para un virus, valen para los miles. Pensad que sabemos la vida y milagros de unos 100 virus que afectan al ser humano y se calcula que hay más de 800.000 especies. O sea, de hecho tenemos en nuestro organismo unos virus gigantes, que es que no es que hayan pasado desapercibidos por pequeños, es que son grandes y no tenemos ni idea de qué hacen ahí dentro, en nuestro propio organismo. Es decir, el universo potencial de patógenos es gigante. Es sencillamente gigante. Nunca podríamos hacer la función de protección que hace la naturaleza ante tantísima diversidad, en este caso, de pequeños organismos que nos complican nuestra salud. La COVID-19 sigue en pie. Mucha gente piensa que ya lo hemos pasado, el hecho de que podamos ir sin mascarilla pues representa un alivio, pero no significa que la COVID haya desaparecido. Estos son datos para junio, pero todos los días se actualizan. En las últimas 24 horas, más de 500.000 de personas ha contraído la COVID y ahí siguen aumentando los casos de muertes por COVID. Estamos aquí en la 7ª ola, en otros países como Marruecos, por ejemplo, están en la 5ª, en algunos países de Latinoamérica están en la 4ª y no hemos cedido tecnología, no hemos cedido la vacuna y mucho porcentaje de la población humana está sin vacunar y, por tanto, el virus está campeando y ensayando combinaciones al azar hasta que vuelva a dar con otra combinación. Como sabéis, durante la pandemia tuvimos mucho tiempo para enredar en casa, porque estábamos confinados. Y cuando uno enreda en casa, se le ocurren guiones de películas cinematográficas mucho más divertidos que la realidad. Mucho más divertido que lo que ocurrió con el COVID son todas las teorías de la conspiración enarboladas por los antivacunas. Son muchísimo más divertidas y yo espero que algunas de ellas lleguen a la gran pantalla, sobre todo con ese toque surrealista como la película de Don't Look Up, No mires arriba, ¿no? En la que, a los que no la hayáis visto os recomiendo que la veáis, se hace una parodia tremendamente real, pero con tintes casi humorísticos de lo que está ocurriendo con el cambio climático. Bueno, como digo, a los chinos se les puso de vuelta y medio por ser culpables de lo que la ciencia dice que no fueron, que es teleingeniar un virus para acabar con la humanidad. Son los malos malísimos. Ya tienen una cara con unos gestos distintos a los nuestros que los hacen muy sospechosos. Si a eso le sumamos que allí se originó un virus que nos tuvo contra las cuerdas al sistema capitalista que dejó de producir, son los malos malísimos. James Bond se queda corto. Hay piezas que justifican esta conspiranoia, ¿no? Había un laboratorio, hay 52 laboratorios que trabajan con virus peligrosos en el mundo y unos cuantos de ellos, más de la mitad, están en países con unas, vamos a decir, regulaciones bastante laxas sobre las medidas de seguridad. Y uno de ellos, es verdad, está en Wuhan. Esa es la pieza para que una conspiración tome alas, es que tenga algunas pinceladas de realidad. Con 2 pinceladas de realidad ya vuelan las redes y en nuestra imaginación. Y ya estaba ese laboratorio. Y para hacerlo todavía más peliculero, ese laboratorio está conectado por una vía de tren de cercanías con la ciudad de Wuhan y a lo largo de esa vía de tren, de ese recorrido, se localizaron algunos de los primeros casos de la COVID-19, con lo cual todo cuadraba en una mente con un prejuicio. Pero la ciencia es metódica, es a veces aburrida, hay que hacer repetidas veces muchos muestreos. Ha habido que volver a China a pesar de todos los obstáculos y volver a muestrear qué pasaba allí. Y cuando se ha ido y se ha muestreado y se ha vuelto a revisar lo que ha ocurrido, se vuelve a confirmar la hipótesis original de un origen zoonótico de la COVID-19. Es decir, por muy divertido que pudiera parecer toda esa conspiración del imperio chino, en realidad se originó en ese mercado sucio con condiciones poco sanitarias, e incluso se ha cuadrado por distintos estudios en qué sitio concreto dentro del mercado hay más probabilidades de que haya saltado
Hay piezas que todavía no se tienen de exactamente qué animales intermediarios, porque se originó en el murciélago, pero no fue el murciélago el que finalmente dio lugar a esa variante del COVID que nos afectó a nosotros. Hay piezas del puzzle que no están desentrañados, pero en febrero de este mismo año Amy Maxman revisó 2 o 3 artículos recientes muy sólidos, mostrando que la ciencia hoy por hoy dice que la hipótesis con diferencia más probable es que la COVID se originó por este salto de animales a humanos. Algo pasa con el pasador que no pasa. ¿Me habré quedado sin baterías? ¿Puede ser una opción? A ver. Sí, pero ¿lo has hecho tú o lo he hecho yo? Voy para atrás. Ahora. Ya va. Bien, gracias. Los riesgos de pandemias aumentan porque no arreglamos el problema de origen, que es una naturaleza rota. En este trabajo de Marani y colaboradores calculan que hasta hace unos 10 años los riesgos de sufrir una pandemia a lo largo de la vida de una persona eran de más o menos un 38%. Se calcula que en apenas 2 décadas este riesgo se va a duplicar, con lo cual muchos de nosotros, especialmente los longevos, tienen probabilidades de pasar al menos 2 pandemias. Esto crece exponencialmente, con una dinámica parecida, análoga a la que hemos visto con otras cuestiones de la crisis ambiental, como es el propio cambio climático. Hoy por hoy, el 70% de lo nuevo que enferma al ser humano, lo que se conoce como enfermedades emergentes, enfermedades nuevas que se van haciendo importantes, el 70% de lo nuevo que enferma a seres humanos no son nuevas formas de cánceres, no son nuevos problemas cardiorrespiratorios, son zoonosis. Son enfermedades que saltan de animales a humanos y siempre por una degradación ambiental o por un maltrato animal o por una intervención humana en sistemas naturales. Hasta el punto de que todas estas nuevas enfermedades, todos estos nuevos problemas no pueden ser compensados por la medicina porque tienen un origen en la degradación ambiental. Y a la degradación ambiental todavía no le estamos poniendo freno. Fijaros, hay un concepto que nos costó un poco aprender, pero que yo creo que todos tenemos ya muy claro, que era la inmunidad de rebaño. Recordar aquel político estupendo que dijo: en España no somos rebaño, los españoles somos personas, no somos rebaño. Bueno, le recordaría a ese político de dónde viene la palabra vacuna. Pero bueno, podemos utilizar el término más correcto o neutro de inmunidad de grupo, y sabemos que eso se adquiere o bien vacunándonos, o habiendo enfermado mucha gente y habiendo generado una inmunidad en números altos en la población, que hace que sea muy poco probable que una persona no vacunada y sin anticuerpos pues contraiga la enfermedad. Esto nos da una protección, pero claro, para alcanzar esa protección o bien te has gastado mucho dinero en vacunas, o bien se ha muerto mucha gente, o bien las dos cosas, como ha ocurrido en la COVID. Hay otro concepto, que lo pongo también entre comillas, igual que hablaba de la vacuna de la naturaleza, que es el de la inmunidad de paisaje. La inmunidad de paisaje es una analogía, no es que el paisaje sea inmune, pero nos confiere inmunidad, nos confiere protección ante enfermedades infecciosas. Y hay toda una serie de características que requieren una estructura y un funcionamiento y una diversidad en esos ecosistemas que hace que los riesgos de que salten esas enfermedades bajen. Se sabe que en los ecosistemas bien conservados esa inmunidad de paisaje es alto, pero también se sabe que es de las primeras funciones que se pierden al alterar los ecosistemas, porque ya empiezan a entrar especies que son peligrosas, porque se rompen muchos de esos equilibrios, y hay trabajos ya significativos en restauración ecológica que ponen números a las probabilidades de que aumenten estos riesgos, de que se pierda esa especie de inmunidad de paisaje cuando se degrada. Todo esto ya empieza a entrar en un concepto que quizá hayáis oído hablar, que es el concepto de salud planetaria, One Health. Marta también lo mencionó, y es una forma muy intuitiva, muy global, de tratar los problemas de la salud de la humanidad. A mí me gustaría todavía extenderlo más allá a la salud mental, porque todo esto es mucho de salud física, pero realmente a veces en clave de humor y a veces en clave muy dramática, lo que hay que hacerse ver es nuestra propia cabeza, ¿no? Cómo nos enfrentamos a lo que nos protege, ¿no? Cómo nos ponemos la soga al cuello cuando tampoco teníamos mucha necesidad de hacerlo. Voluntariamente afectamos a la salud de los animales, de las plantas, de los ecosistemas, cuando es la principal fuente de salud para nosotros, cuando es lo que mejor nos puede proteger. Y este es el concepto. One Health para las Naciones Unidas requiere esa visión integrada y esa idea de que hay que poner menos peso en los hospitales. Los hospitales demuestran el fracaso de la medicina. Un hospital es un monumento a un desastre. ¿Por qué?
porque es donde se alberga la gente que está enferma. Lo que hay es que evitar que la gente se enferme. La medicina preventiva prácticamente no existe. El ser humano es muy poco preventivo. Lo vemos con la crisis climática, lo vemos con la crisis ambiental. Hablamos de que más vale prevenir que curar, pero aquí nadie previene nada. El dinero puesto a prevenir es ridículo, es mínimo. Lo curioso y el punto de salida a todo esto es que prevenir en el caso de la naturaleza es muy rentable y muy fácil. Hace falta muy poco dinero y muy poco esfuerzo para prevenir en materia ambiental. Basta con aliarse, y estas serán cosas que ilustraré luego con algún ejemplo. Fijaros, la COVID-19 ha generado en muchos países una deuda tan grande que no va a poderse pagar. Y desde luego no se va a poder pagar. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro amigo el cambio climático operando en paralelo. Hay ahora iniciativas del sur global para que les perdonen, para que sea perdonada su gran deuda y poderla centrar en mitigar el cambio climático. Es una iniciativa no solo humanitaria, sino funcional, operativa, que nos pondría a todos en una mejor situación sanitaria y en una situación de mayor seguridad planetaria. ¿Lo haremos? ¿Les perdonaremos la deuda? Yo diría que quizá no. Hablábamos de que ocurren a la vez las cosas. En cambio climático, en las charlas anteriores habréis visto muchos escenarios, ¿no? Bueno, pues por supuesto esos escenarios distintos, alternativos de climas, que pueden ser el resultado de que emitamos más o menos y demás, pues van asociados con distintas pérdidas de biodiversidad. Si nos quedamos en ese número cabalístico del Acuerdo de París, del 1,5 grados de calentamiento, pues tendríamos el mapa que veis aquí a vuestra izquierda, que es la pérdida de biodiversidad relativamente modesta en el planeta. Sin embargo, si nos vamos a los 3 grados o los 4, que es a lo que vamos si no hacemos gran cosa, pues la pérdida de biodiversidad, como veis, en grandes zonas del planeta es tremenda. Es decir, hay una relación causa-efecto, hay una estrecha conexión entre unas formas y otras de degradación, en este caso entre el cambio climático, la diversidad y viceversa. Pero, y aquí es donde me quiero poner algo más optimista, porque sigo reconociendo el mérito que tenéis estando aquí hoy, cuando podríais hacer cosas mucho más lúdicas. Revertir la crisis ambiental es factible, económicamente os pondré algunas piezas como que indican que se puede, que hay dinero, que no es una cosa que se escape a nuestro presupuesto. Precisamente lo que no tenemos dinero es para no hacer nada. ¿Es tan caro no hacer nada? Es peor que cuando tienes un hijo vago que no le puedes mantener. Es tan caro no hacer nada que no tenemos dinero para los escenarios de no hacer nada ante la degradación ambiental. Pero es que además es saludable, es que nos hace felices, nos alarga la vida. Yo creo que ya vamos juntando buenas razones, ¿no?, para mitigar o revertir la crisis ambiental. Fijaros, Hamilton y colaboradores el año pasado sacaron un artículo en el que ponían el cambio climático en positivo, porque la verdad es que el cambio climático es un grano en el culo. Es una cosa incómoda, cuando menos. O sea, tenemos que hacer unos cambios que no les va a venir bien a nadie. No nos apetece a nadie dejar el coche, dejar de comer carne a los enamorados del chuletón. En fin, es incómodo. Bueno, ¿por qué no empezamos a ver las cosas buenas que tiene converger con el Acuerdo de París? Lo hemos firmado muy alegremente. No lo estamos cumpliendo, pero ¿y si lo cumpliéramos? Ostras, si lo cumpliéramos habría 10 millones de personas que salvarían la vida. De aquí al 2040 habría 6 millones de personas por cambios en la dieta, 2 millones por cambios en la movilidad y otros casi 2 por mejora de la contaminación atmosférica que salvarían la vida. Y esto es un cálculo conservador. Es al menos 10 millones de personas, seguramente más, de aquí al 2040. Es decir, prácticamente 2 COVID en términos de mortandad nos ahorraríamos de aquí al 2040 por hacer algo que por otro lado nos hemos comprometido a hacer. Por algo hemos firmado el Acuerdo de París, no nos estamos inventando nada nuevo. Y luego la parte de rentabilidad. Os podría poner muchos ejemplos. Este es uno de tantos. Informe Waldron. Calculan cuánto cuesta y cuánto se gana por proteger la tierra al doble de lo que está protegida. Ahora mismo aproximadamente está protegido el 15% de la superficie de la tierra, con parques como el famoso y estupendo de la caldera Tauriente que tenéis aquí al lado. Bueno, pues si sumamos todo eso, el 15% de la superficie. La propuesta o el estudio que hace Waldron es, vamos a duplicar eso, vamos a proteger el doble, el 30%. Claro, eso cuesta mucho dinero. Las barritas en azul de cada una de las gráficas. Millones de dólares al año por proteger el doble de la tierra, ¿vale? ¿Y los beneficios? Pues son las barritas amarillas y naranjas. Son varios órdenes de magnitud más que los costes.
Si ponemos el factor multiplicador del turismo, que es la barra gris, son distintos escenarios para lo mismo, más o menos cuentan la misma historia. El efecto multiplicador que podría tener el turismo es todavía de hacer altamente rentable esta inversión. Por cada euro que se pone en naturaleza, se recogen al menos 100 y en muchos casos 1000. No hay inversión más rentable que invertir en naturaleza, pero la naturaleza tiene una letra pequeña en este contrato. La letra pequeña de la naturaleza es que la inversión solo la recogerás después de algo de tiempo. Es decir, la economía del pelotazo es completamente incompatible con la rentabilidad de la naturaleza. Pero la rentabilidad está asegurada. Solo hay que esperar una década o 2 décadas. Desde luego no se le espera a un político que espere eso, pero quizá una sociedad informada comprende ese largo tiempo de retorno y puede soslayar esas veleidades cortoplacistas de los políticos de turno y sortearlos. Realmente en muchos casos lo que hay que hacer es sortear a los políticos mientras vienen mejores políticos o mientras encontramos un sistema político en el cual el largo plazo empieza a ser una realidad y no solo promesas o palabras huecas. La naturaleza requiere de plazos mucho más largos de los que es pues una campaña electoral. Por ejemplo, hablando de pandemias, Dobson y colaboradores, una vez más, decía: ¿cuánto nos cuesta la COVID y cuánto nos costaría atajar pandemias? Órdenes de magnitud. Prevenir pandemias es muchísimo más rentable que hacer frente solamente a uno de ellos. ¿Qué medidas estudian Dobson y colaboradores? Pues no os van a sorprender: detener la deforestación en zonas tropicales, pues de ahí vienen los problemas, limitar el comercio de especies y establecer una red de control y alerta temprana contra pandemias. Esto cuesta mucho dinero. Esto cuesta entre 17 y 27 billones de dólares. Pero hacer frente solo a la COVID nos ha costado 1000 veces más, entre 8 y 16 trillones de dólares. Una vez más, órdenes de magnitud más rentable invertir en naturaleza. Además, otra buenísima noticia, si es que necesitamos muy poca energía. Muy poca energía. Esto es fantástico. Es una buenísima noticia para todos, menos para los que trabajan en las empresas energéticas. Jackson y colaboradores hace poco calcularon cuánta energía hacía falta para ser sanos y felices. Hemos quedado que eso era lo que importaba, ¿no? Ser sanos y felices. Bueno, pues estas grafiquitas de aquí abajo, que no tienen unas unidades a propósito, lo que muestran es cómo crecen 9 indicadores de bienestar y salud a medida que tenemos más energía. Como veis, las curvas tienen una saturación. Por supuesto, una persona que no tiene acceso a la energía tiene muy pocos indicadores de bienestar. A medida que va teniendo algo de energía a su disposición, van subiendo, pero se satura rápidamente. Se satura en un valor que son 75 gigajulios por persona y año. Y muchos diréis: ¿y yo qué sé? 75 gigajulios, pues yo qué sé. Bueno, pues eso es la mitad de lo que tenemos los españoles en promedio. La tercera parte de lo que tienen los europeos y la quinta parte de lo que tienen los norteamericanos. ¿Qué quiere decir? Que nos sobra la mitad de la energía a los españoles. Eso siempre en promedios, porque aquí también hay otro problema. Si os fijáis comparando los dos mapas, en unos sitios sobra y en otros sitios falta. Lo podemos ver a escala planetaria entre países, pero también ocurre entre regiones dentro de los países. Esto es un mensaje que las Naciones Unidas enfatiza mucho. Siempre hablamos de países en vías de desarrollo. ¿Y qué ocurre dentro de los países? Uno de los casos más espectacularmente olvidados y trágicos son los migrantes climáticos dentro de un país. ¿Por qué? Porque son muchos, quizá no tantos como los entre países. En Canarias es un tema muy sensible de los migrantes, ¿no?, transsaharianos o africanos que vienen y que cada vez van viniendo más, entre otras cosas por el fracaso de las cosechas y por el problema debido al cambio climático. Bien, pues quizá para vosotros no tanto, pero a nivel planetario los migrantes intranacionales son gravísimos porque, entre otras cosas, no tienen figuras de protección jurídica como sí los tienen en cierto grado y cada vez más los que migran entre países. Hay unas figuras de acogimiento, de admisión, de protección, hay una serie de derechos que no se mencionan, no existen cuando una persona, por ejemplo aquí, tuviera que moverse de una isla a otra
o cuando en la península se tienen que ir de las zonas costeras, porque se ha acabado su economía en la costa y ha tenido que... Todas esas personas quedan perfectamente desprotegidas, están ignoradas y son decenas de miles de españoles los que ya se están moviendo. Bueno, pues algo parecido ocurre con la energía y con casi cualquier problema. Hay unas fuertes desigualdades dentro del territorio. Esos promedios de los países a veces son muy engañosos. Otra letra pequeña de aquí, para que esto sea realmente estupendo, esto que decimos, si es que necesitamos muy poca energía, es que la tenemos que repartir. Amigo, hay zonas que son muy productoras y muy productivas en términos energéticos y otras que no lo son tanto. Aquí tenemos que entrar en un juego de repartición que tampoco se nos da muy bien, pero es posible, las cuentas dan. Igual que las cuentas dan para reconciliar dos objetivos de desarrollo sostenible que tradicionalmente se daban de patadas. Nadie lo dirá así, porque con los objetivos de desarrollo sostenible todo es una gran sonrisa. Todo es estupendo, la humanidad se dirige a la ruta de la sostenibilidad por el bien pavimentado y nunca bien suficientemente alabado camino de la Agenda 2030. Un camino perfectamente incumplido, que llevamos 7 años sin hacer, pero que como todavía nos quedan 8, pues a ver si en el último momento alguien hace un sprint y cumple los 17 objetivos esa tarde. Bueno. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible son como la lista de la compra, o quizá mejor, la lista de los Reyes Magos. ¿Os recordáis que cuando a los Reyes Magos les pedíamos simultáneamente ese año la bicicleta y el Scalextric? Era imposible. O el Scalextric o la bicicleta, y eso sí te habías portado bien. Pues eso pasa con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a tener los 17? Pero así, de entrada, todos. Pero si hay algunos que se dan de bofetadas, si hay algunos que, por supuesto, no vamos a entrar en el famoso número 8, que el 8 quizá no solo es el número de la bestia en algunas cuestiones, sino que además queda justo en el medio. Es como el que lo rompe todo. Pero bueno, al 8 no le voy a dedicar más tiempo, si queréis luego en las preguntas. El 8 es el que habla del desarrollo económico y que sabemos que en Valencia se cayó de la ventana de un edificio público en el que iban poniendo cada uno de los desarrollos de los objetivos y el número 8 se cayó. Y todavía está la incógnita de si se cayó por designio divino o alguien tiró del 8 por decir este es el que rompe la baraja de la sostenibilidad. Bueno, bromas aparte, 1 y 13. El 1, la pobreza extrema, el 13, el cambio climático. Imposibles de reconciliar. Esto es del libro de primero de primaria. ¿Cómo vas a permitir que las personas se desarrollen en países no desarrollados sin que tengan un impacto climático? Bueno, pues resulta que los científicos van y echan cuentas. En lugar de pensar y dedicar largas horas a tertulias espurias, van y echan números y Bruckner y colaboradores calculan que se pueden sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza extrema aumentando solamente 1,6% las emisiones de gases. Pensé que esto era por nosotros, digo, ¿cómo mueve el medio ambiente en los llanos? Esto es sobrecogedor, pero no, me temo que no era por el medio ambiente. 1,6% solo de incremento de las emisiones por erradicar de la pobreza a 1.000 millones de personas. Claro, también aquí hay una letra pequeña. Esto requiere el préstamo o la cesión de tecnologías. Esto solo es posible evitando que esos países o esas regiones poco desarrolladas se desarrollen sin pasar por la industrialización por la que hemos pasado nosotros y que sabemos todos los gases de efecto invernadero que liberan. Es decir, técnica y matemáticamente es posible erradicar la pobreza y cumplir con el objetivo número 1, 1.000 millones de personas fuera de la pobreza extrema y aumentar muy poco las emisiones. Técnica y matemáticamente, pero ¿lo vamos a hacer? ¿Pasaremos por esa letra pequeña de cederles tecnología? Por ejemplo, Sierra Leona quiere mañana mejorar su red de telefónica. ¿De verdad en esta época va a echar cable? ¿O le vamos a prestar la tecnología para que lo haga inalámbrico? La huella de carbono no tiene nada que ver. La salud, la geopolítica y la economía son el resultado del medio ambiente y no al revés. Señores, pongamos patas para arriba este concepto. Pensamos que el medio ambiente es el sumidero final de todos nuestros desastres geopolíticos, económicos y sociales. No. Todos los problemas geopolíticos de salud, de sociedad, tienen un origen en una insostenibilidad que es medioambiental. Y esto no lo digo yo, que dices, claro, Fernando como es ecólogo todo lo ve con la óptica de la ecología, todo es medio ambiente y tal. No, esto lo dicen, bueno,
aquí. Por empezar, recordemos al señor Stern. El señor Stern hizo un informe económico sobre el cambio climático. Y este señor Stern tuvo el impacto de cambiar el rumbo del gobierno de Margaret Thatcher, la dama de acero, que era de armas tomar. A la dama de acero le dijeron: muchacha, esto del cambio climático va en serio, independientemente de lo que diga tu amigo Bush. Y además que sepas que el Reino Unido va a ser de los más afectados por la cinta de transporte de calor por el Atlántico, así que vamos a dejar de tener whisky y patatas como te descuides. El señor Stern le puso precio a los distintos escenarios de mitigar el cambio climático. Y claro que mitigar el cambio climático cuesta dinero, pero para mí una de las conclusiones más interesantes de este informe, que antes os lo dejé pasar de alguna manera o lo comenté, es que la inversión que requiere mitigar o hacer frente a todos los daños climáticos por no hacer nada es tan cara que no lo podemos permitir. No tenemos dinero para hacer frente a lo que el cambio climático sin atender generaría. ¿Y qué ocurre cuando no hay dinero? En un restaurante te hacen lavar los platos, pero en el planeta, cuando no hay dinero, alguien muere. El señor Stern lo puso muy clarito, pero ahora mismo, todos los años, se reúne el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Esos son los grandes dineros, esos hablan de las grandes fortunas, de las grandes inversiones, y hacen algunos gráficos que se entienden perfectamente. Efectivamente, el verde de estos gráficos es medio ambiente. Dicho por economistas, los riesgos para la economía... Sí, me vendrá bien, gracias. Gracias. Ir mirando el gráfico, y los coloritos son fáciles. Voy a dejar esto por aquí, que si no me faltan manos para pasar y para... Bueno, riesgos e impactos para la economía. Desde el 2012, en azul, la economía no es un riesgo ni tiene impacto en la economía. Por eso cuando os dicen, estamos en una crisis económica, no, excuse me, no, es una crisis ambiental con una derivada económica. ¿De acuerdo? Vamos a aclararnos. Y esto dicho por las grandes entidades financieras. Esto no dicho por los ecologistas o por los científicos de la ecología. Cuando miramos en el verde, en la categoría Environment, está medio ambiente, biodiversidad... Están cosas relacionadas con medio ambiente y, como veis, predominan en los últimos años los riesgos y los impactos, las dos cosas, sobre la economía. Así que, bueno, vamos teniendo el diagnóstico bastante claro. El paciente está grave. El objetivo, que es curarlo, lo tenemos bastante asumido. Pero, ¿cómo lo hacemos? Amigo, si tuviera la respuesta seguramente no estaría hoy aquí, pero podemos pensar en que tenemos unas soluciones delante que no miramos. Y no las miramos porque me parece la analogía hasta cierto punto lo que decía Marta con la agricultura, que muchos agricultores consideran que ir a la agricultura ecológica es una marcha atrás. Mucho ser humano piensa que las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones basadas en la gente, es una tontería. Si nosotros tenemos tecnología, la gente se mete hasta la cocina pensando en soluciones complicadísimas, costosísimas, muy vulnerables a cuestiones de mercado, a cuestiones externas, que son las soluciones tecnológicas, porque nos encanta. Igual que nos seduce mucho podernos haber ido a Marte, no sé todavía bien para qué, más allá de hacer unas fotos, cuando el planeta que tal es este, ¿no? Y nos vamos a Marte porque nos seduce, pues por lo mismo nos seduce que ante una sequía vamos a hacer un trasvase y 36 obras hidráulicas que serían las primeras más grandes después de las pirámides de Egipto. Bueno, en fin, a lo mejor antes de hacer eso hay cosas más sencillas, más económicas y más eficaces. Esas tres características, sencillez, eficacia y sobre todo resiliencia, capacidad de adaptarse a un universo cambiante, las tienen tanto las soluciones basadas en la naturaleza como las soluciones basadas en la gente. Dos grupos de soluciones que ignoramos o que sorteamos como si no estuvieran ahí. Fijaros, la ciudad del Cabo, un ejemplo paradigmático de situación triste, peligrosa, frente al agua. 2018 se acercaba una tremenda sequía, ya llevaban varios años sorteando los problemas como podían en el verano, clima mediterráneo en la ciudad del Cabo, verano, calor, necesidad de agua y cuando menos agua hay. No llueve
Y decían, en el 2018 no vamos a poder sortear, va a haber que hacer unos fuertes recortes en el suministro, va a ser un gran problema. Y entonces se plantearon, vamos a hacer un análisis de distintas alternativas, con mirada amplia, como decía Marta, y que apoyo completamente. Traer a expertos de más de una cosa, porque cada experto, si no, te va a hablar de lo suyo. Vamos a hacer trasvases, vamos a perforar más pozos, vamos a calcular nuevas presas hidráulicas. Entonces, en esta gráfica, en azul, es la cantidad de agua que te trae cada solución. Y en naranja, cuántos rands, la moneda sudafricana, costaría cada solución de estas. La solución adoptada finalmente, una solución basada en la naturaleza. La solución más barata, mirar la barrita de los rands, y la que más agua traía, mirar la barra azul. ¿Qué solución fue esta? Fue erradicar una especie exótica invasora. En este caso, un pino. Sobre todo un pino, que transpiraba muchísimo agua y que al hacerlo iba desecando el subsuelo, iba dejando muy poco agua para otras cosas, favoreciendo la vegetación nativa, el fynbos, una vegetación adaptada a condiciones secas. La transpiración bajó muchísimo y los acuíferos se recargaban y había mucha más agua. Solución basada en la naturaleza. Una solución, además, que se podía implementar mediante la participación ciudadana, con lo cual la gente se sentía haciendo algo para mitigar o evitar la crisis hidrológica. No podía tener más beneficios económicos, sostenibles, participativos, y hay muchos de esos. Y los ignoramos y nos vamos a las soluciones tecnológicas y a comprar patentes por ahí fuera. La restauración ecológica, algo que durante mucho tiempo ha sido terreno de perroflautas y abrazaárboles. Bueno, pues la restauración ecológica es un servicio de salud pública. Cuando se le dice esto a un médico, se quedan algunos un poco sorprendidos, como diciendo, ¿pero cómo? ¿Lo de la medicina no era lo que hacíamos en los hospitales? Y tarde. Cuando va alguien a un hospital ya está enfermo. Nosotros hablamos de que la gente no enferme. Nosotros ya estamos en la medicina del siglo XXI, no en la de Teofrasto. Actividad de restauración ecológica. Una vez más, en el ejemplo, por casi casualidad, pero eliminar una especie exótica invasora. Costa este de Estados Unidos. Otra vez la enfermedad de Lyme que os decía anteriormente. Una enfermedad muy peligrosa para el ser humano. Hospedadores, los roedores. Transmisor o vector, las garrapatas. Resulta que el agracejo japonés, un arbusto pequeño, exótico, de Japón, que se había ido expandiendo por toda la costa este de Estados Unidos, es favorable tanto para las garrapatas como para los roedores, con lo cual la prevalencia de esa enfermedad y los riesgos para la salud humana de la enfermedad de Lyme eran muy altos. Erradicar ese agracejo trajo consigo el retorno de la vida libre de las personas que podían ir por los entornos naturales, que podían correr, que podían hacer actividades. Se recobró la salud y la economía gracias a una actividad de restauración ecológica. Y la ciudadanía, podríamos estar poniendo muchos ejemplos. Primer warning, los españoles. Los españoles no tenemos confianza en lo que los españoles podemos lograr. Esto es una cuestión histórica, idiosincrática, cultural, que tendríamos que resolver pronto, porque en otros países con menos recursos, la ciudadanía hace más cosas. Hablo de Iberoamérica, por ejemplo, donde las asambleas están más metidas en la idiosincrasia de la gente y la gente confía más. ¿Cuántas veces no habremos oído a nuestro cuñado o en un bar decir, si es que no tenemos remedio, si es que los políticos no hay quien los cambie, si es que las cosas van como van y esto no tiene... Porque no creemos en que podemos cambiar las cosas. Entonces, lo primero es un puntito más de confianza en que la gente cambia cosas. Y podemos cambiar muchas cosas. Francia, la Convención Ciudadana por el Clima, no lo resolvió todo, pero un 8% de lo que propusieron se ha implementado en el marco jurídico del país. Irlanda, legalización del aborto. Bélgica, 500 días sin gobierno, con ciudadanos en democracia deliberativa. Esto es igual que el concierto de Año Nuevo, cuando se va el director de escena y los valses siguen sonando sin director. ¿Quién le hacía falta en Bélgica un gobierno? Tan ricamente, los ciudadanos, casi 2 años. Estupendamente. Canadá, ¿cuántas veces nos han prometido los políticos que iban a cambiar la ley electoral? ¿Cuántas veces? ¿La han cambiado alguna vez? ¿La van a cambiar? A Canadá se le hincharon las narices y en un montón de estados los ciudadanos hicieron que se cambiara la ley electoral. O en Australia, un jurado popular dice, mira, la energía nuclear no la podemos controlar y los residuos no sabemos qué hacer con ello. Punto. Aquí no entra más combustible nuclear. No, pero espera, que tengo un negocio a medias, que es que el PIB de Australia... Me da igual.
fuera, se acabó. Jurado popular, no entrada de nucleares. O sea, la gente puede hacer muchas cosas, muchas más de la que el español promedio, sobre todo el que ya está en la segunda caña en un bar, piensa. Yo trabajo activamente, porque el optimismo no viene sin trabajo. Entonces tengo una compulsión biológica por ser optimista, pero ante el escenario de la crisis ambiental, mis genes no son suficientes. Entonces tengo que trabajar todas las mañanas en razones para el optimismo. Confieso que esto se originó en la interacción con estudiantes universitarios en los que el señor Valladares les explicaba cada día un nuevo impacto de la actividad humana en la biosfera. Así se llama mi asignatura en la Universidad Rey Juan Carlos. Y yo veía cada día que chicos y chicas en edad de merecer, con 20 años, iban a su casa con los hombros más alicaídos porque el Valladares les había contado un nuevo impacto de la actividad humana en la biosfera. Y me sentía tremendamente culpable, porque es una edad, ¿verdad?, en la que la vida te ofrece otras cosas que no irte a casa preocupado por el destino de la humanidad. Entonces empezamos a desarrollar, primero como una terapia de grupo y luego como una actividad práctica, buscar, entresacar razones para el optimismo y ver si esas razones se sostenían, si eran extrapolables a otros territorios o a otros ámbitos, analizarlas y pasarlas medianamente bien o temporalmente bien hablando de la crisis ambiental, ¿no? Y al final tengo una larga recopilación de casos. No creo que haya para una disciplina, pero sí que hay mucha casuística. En esto hay que nadar contracorriente porque el pesimismo predomina, el pesimismo vende. Socialmente está mucho mejor considerado el pesimista, que se le considera una persona bien informada. ¿Ves? Ya te dije, no se puede. Sin embargo, los psicólogos y los psiquiatras, si abordáis esto con ellos, os dirán que ellos buscan derivar hacia el optimismo al pesimista, porque el optimista normalmente es capaz de ver las dos partes del vaso, el medio vaso lleno y el medio vaso vacío, mientras que el pesimista solo ve el medio vaso vacío. Así que ya solo por ver las dos partes del vaso, el optimista lleva un cuerpo de ventaja en esto de las crisis. Podría poneros muchos ejemplos. En mi página web voy colgando podcast de un programa de radio de 3-4 minutos que le llamamos así, Razones para el Optimismo. Ya llevamos 40 y tantas razones. Y creo que todos podemos buscar esas razones y las necesitamos precisamente para cargarnos un poco de batería emocional. Algunos ejemplos. La COVID-19 ha cambiado nuestra motivación proambiental. Estadísticas, no es una percepción de Tertuliano. Schulman y colaboradores en este mismo año muestran que en promedio la gente en el planeta, en la barra del mundo, ha aumentado un 50% más la preocupación por el cambio climático a raíz de haber experimentado la COVID-19. ¿Por qué? Porque han entendido que somos vulnerables y que la tecnología estará muy bien, pero cuando viene la vacuna igual ya ha muerto mucha gente y no me gustaría estar entre ellos. Algunos países como Brasil sube hasta el 60% esta preocupación. Más puntos positivos. Bueno, el grupo de la Universidad de Exeter, Lennon y colaboradores, esta gente está trabajando en puntos de inflexión positivos, porque ellos son, entre otros, los que trabajaron en los puntos de inflexión negativos. Quizá hayáis oído hablar o se haya mencionado en alguna de las otras ponencias cómo el cambio climático pone en marcha unos sistemas en cascada que al final pues hacen que el cambio climático crezca sin control y se crucen unos niveles irreversibles. ¡Oh cielos, qué horror! Pesadilla de Helm Street con el cambio climático. Bien, los que documentaron eso y lo explicaron muy bien, en parte son los que ahora están trabajando con puntos de inflexión positivos, que no por casualidad tienen que ver con la gente. La gente matemáticamente formulada da lugar a cambios disruptivos en el sistema. Algunos de los ingredientes son trabajos complicados, están en desarrollo. Yo mismo me he prometido este verano leerme algunos de los informes de más de 60 páginas y entenderlos un poco más. Pero algunas de las propiedades para que la gente pueda revertir hacia la positividad la tendencia a destruir el medio ambiente tienen que ver precisamente con cosas como hoy. Hay gente que puede decir, fíjate, Fernando, te vas hasta La Palma para hablarle a unas pocas personas. Y digo, encantado de la vida. Imagínate que hoy en Los Llanos hemos hecho un punto de inflexión positivo, que es que una de las características de los puntos de inflexión positivos es que tienen que ser en grupos pequeños, que los grupos grandes amortiguan y diluyen y el pensamiento disruptivo no prospera, matemáticamente hablando, en un grupo grande. Es muy improbable que en un grupo grande, en una ciudad como Madrid, va a ser imposible, no solo por las circunstancias políticas y quien nos gobierna, sino por el tamaño, solamente por el tamaño. Sin embargo, en Los Llanos, aquí, de la manera más inesperada, 20 de nosotros o 10 de nosotros puede atreverse e implementar
una solución distinta. Y esa solución distinta, alguna será un desastre, pero por ser distinta, alguna acertará como el virus, probando combinaciones. Y eso solo surge, matemáticamente hablando, con una probabilidad alta en grupos pequeños. Y eso es una manera pedante, si queréis, de revalidar la importancia de lo local. Ejemplos podríamos poner mucho, no me voy a alargar, porque ya estoy llegando al final y quiero quedar en este punto, ¿no? Hay también otros trabajos que de otra manera Moore y colaboradores hablan. La ciencia no basta. No penséis nadie que la ciencia tiene la solución. La ciencia no es la solución. La solución al cambio climático, a las pandemias, a la crisis ambiental, nunca será una solución científica. No, es una solución social. Ahora, como científico, perdonadme que tenga un pequeño sesgo en defender que las soluciones científicamente basadas en datos pues pueden ayudar bastante. Pero la solución es social. Entonces, aunque la ciencia no basta, por distintos modelos de aproximación, esto es un diagrama de flujo con mucha matemática detrás que yo he intentado resumir, pero aún así la veo y digo, ostras, esto sigue siendo muy complicado de explicar en pocas palabras. Básicamente la adopción de nuevas políticas pasa por la cognición, por la opinión. Ahí hay todo digamos, un entramado de acciones y reacciones que tienen mucho que ver con la sociedad y que abren margen de optimismo y que aumentan las probabilidades de que cosas que hoy en día parecen, como diría nuestro cuñado, imposibles, no hay quien lo cambie, pueden cambiar. No nos podemos olvidar del sector privado. Antes se ha hablado mucho de la carga sobre las personas y lo absurdo que es que nos carguemos de una responsabilidad que no es nuestra. O sea, claro que vamos a hacer cosas, encantados, pero esto es una cosa muy diferente, hacerla porque me sale de las narices, porque yo he llegado a la conclusión de que lo tengo que hacer, o porque una gran petrolera me dice, tienes que ir al trabajo en bicicleta. Hombre, no. Si yo tengo que ir al trabajo en bicicleta, te voy a decir unas cosas antes que tú tienes que hacer como productor de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, claro que tenemos una cuota, pero se calcula que la cuota de los individuos llega al 27%, hablando de emisiones, mientras que ese otro 73% tiene que ver con decisiones a escala de política y a escala del sector privado. Así que aquí cada uno que sujete su vela, que hay muchas velas y no son todas igual de grandes. El sector privado no se puede ir de rositas, es imprescindible, pero es que a él no le va a ir bien si a nosotros no nos va bien. Ellos también viven en su burbuja alejada de la realidad. Ellos creen que la gente va a seguir comprando Coca-Cola cuando no puedan pagar tomates. Eso lo creen. El cambio es necesario y urgente y, como digo, no solo es necesario para la sociedad, para el bienestar de la humanidad, para los derechos humanos, para la propia viabilidad de los negocios implicados en las grandes empresas. Esto hemos tenido ocasión de hablarlos con grandes grupos que empiezan tímidamente a abrir los ojos. Hablo del grupo textil Inditex, hablo del grupo de la macro amenaza a la cerveza, que es el grupo Heineken. Seguro que aquí en Canarias tenéis unas cervezas estupendas hechas localmente, con una producción pequeña y una calidad suficiente. ¿Qué hace el grupo Heineken haciendo una cerveza global? Claro, lo que hace es una cerveza barata, que se puede vender en grandes cantidades. ¿Es esa la cerveza que queremos? Pero no solo eso, ¿es esa la cerveza sostenible? Yo no tengo que contestar, creo que es obvio, ellos mismos lo contestan, ¿no? La sociedad necesita del sector privado para afrontar los cambios. Cambios rápidos y profundos que me llevamos todas las jornadas diciendo, pero es que también tenemos que entender, y sobre todo las empresas, que en muy pocos años solo van a sobrevivir las empresas con una auténtica estrategia sostenible por delante y por detrás. ¿Qué quiero decir? Pues interna en la propia compañía y también de cara a los inversores y a los clientes. Más de 30 años sin hacer gran cosa. ¿Cómo voy de tiempo? Me voy alargando un poco. Regular ya, ¿no? 10 minutillos, ¿me dais? 5. Venga, voy a poner algún atajo para no enrollarme tanto. Es que me lo estoy pasando muy bien, la verdad, os lo confieso. Y el problema cuando uno se lo pasa bien es que se recrea. Voy más a ritmo. 30 años o 50 si queréis, del año 72, el primer Día Internacional de Medio Ambiente, sin hacer gran cosa. ¿Por qué no hacemos gran cosa? Es que analizar el por qué puede tener parte de la solución para hacer cosas. Dos de las causas, las dos primeras, no os van a sorprender. Inercias sociales, políticas y económicas. Nos cuesta cambiar. Segunda razón, tampoco os va a sorprender, presiones de los grupos de interés. Juan lo ha puesto con números con la cumbre de París, de Glasgow, del clima, ¿no? La 26. Me gustaría detenerme unos minutitos en la hipocresía organizada. Hipocresía organizada no es una palabra para insultar a nadie, es una palabra acuñada con un repertorio científico detrás, que en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático se menciona varias veces como un fortísimo obstáculo para el progreso. Hipocresía organizada es ir de verdes, como va Europa,
y depender de los combustibles fósiles es más, cada vez depender más y cada vez depender de los más sucios. Eso es hipocresía organizada. O que te tenga que venir la Agencia Internacional de la Energía para recordarte que ahora es cuando más carbón está quemando la humanidad. ¿No habíamos dicho que el carbón había que eliminarlo porque para la energía que produce contamina mucho? Sí, sí. ¿Y qué estás haciendo? Todo lo contrario. Ay, no sé qué ha podido pasar. Eso es hipocresía. Hipocresía bancaria es la de unos bancos, unas entidades bancarias a las que nadie les pidió nada, que se presentan en Glasgow con The Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Es decir, una alianza superideal de la muerte para reducir las emisiones a mediados de siglo y que el balance de las emisiones salga cero. Nadie se lo pidió. Hicieron un folleto, oye, os aseguro, precioso, con unas fotografías, unos objetivos, todo en inglés, que siempre suena más importante, y ninguna cumple nada, ninguna está haciendo nada. Hablo de la Credit Lyonnais, de la banca, en fin, la Banque Nacional de París, del Credit, en fin, los grandes, los nombres, los 30 principales están ahí metidos, y a los 30 se les puede documentar cómo están en asociaciones dadas de alta en sus respectivos países para bloquear las negociaciones que aceleren la reducción de emisiones. O sea que si algo hacen es justo lo contrario de lo que han hecho con esta alianza y de ese famoso folleto, ¿no? Y ahora tenemos, bueno, pues pulpo como animal de compañía. Julio del 2022, la Unión Europea, la gran Europa verde y radiante, declara que el gas y la nuclear son energías verdes. Igual hay que cambiar la definición de verde, ya que han cambiado la definición de gas y nuclear. Como decía este grafitero en Nueva York, the only sustainable growth is the growth. El único crecimiento sostenible es el decrecimiento, pero esto no significa decrecer en todo para mañana. Esto no es morir de inanición porque no puedo comer y no puedo producir. No. Esto significa decrecer en algunas cosas para poder crecer en lo importante. ¿Qué es lo importante? Yo no os lo voy a decir. Eso lo tenemos que decidir entre todos. Eso tiene que ver, a lo mejor, con esos 9 indicadores de salud y bienestar que os ponía. Y, por tanto, la poca energía que hace falta para ser sanos y felices. Así que, quizá la energía sea una de las cosas que podamos decrecer. Y acabo. ¡Qué feliz! Realmente acabo con una conclusión de perogrullo. De lo mucho que he dicho se podrían concluir muchas cosas, pero creo que si no hacemos realmente algo por cambiar de rumbo, porque mayoritariamente nos creemos que esto no está pasando. Lo más próximo a creernos que esto está pasando ha sido con la pandemia, aquí en La Palma con el volcán. Esos son algunos momentos en los que nos ha parecido entender la gravedad de la situación en la que estamos. No hay que lanzar las alarmas ni las campanas de la Iglesia, pero indudablemente estamos ante una situación en la que hay mucho en juego. Y creo que cuando realmente entendamos y asumamos lo que hay en juego, todos seremos mucho más valientes, tomando medidas más valientes, incluidos los nunca bien ponderados políticos. Muchas gracias. Gracias. Con los pocos que sois, como aplaudís, ¿eh? Qué guay. Por eso me sentía yo también, porque me parecía notar que aquí había buena química. O sea, que un sábado por la mañana hayáis decidido venir aquí, yo ya me quito el sombrero. Y esto que pongo aquí, yo no gano dinero con esto, pero hago propaganda porque en realidad aquí hay mucha información. En mi página web pongo infografías, documentales y cosas que complementan estas charlas y que soy, en la medida en la que las fuerzas me acompañan, también estoy muy abierto a feedbacks, a comentarios. Hay gente a veces muy divertida o muy creativa o muy original que se aproxima a mí y me propone cosas. Ahora con los más energéticos del grupo les propondré algunas de las cosas que me han propuesto sobre la energía de fusión que yo mismo tengo que digerir. Quiere decir que yo lo planteo desde un punto de vista muy interactivo. Como veis, creo mucho en la retroactividad y en las interacciones sociales, en la diversidad de opiniones y en que la mirada de un agricultor no la puede tener un científico que trabaja mayoritariamente en un ordenador, por mucho que me lea yo tratados de agricultura ecológica, ¿no?
Muy bien, pues nada, mil gracias, Fernando. Tenemos unos minutitos aún para preguntas. Si tenéis alguna pregunta a poder ser, no reflexión. Pero bueno, también puede ser una reflexión breve. Vale, 2 preguntas por ahí. Bueno, gracias por la charla, me ha parecido muy interesante, la verdad. Y era por conectar un poco una cosa que nombrabas al final con una cosa que nombrabas al principio, ¿no? Que es la restauración de ecosistemas, conectarla con los efectos ecosistémicos que decías que la pérdida de la megafauna había tenido, ¿no? Quería saber qué te parecían las iniciativas estas que cada vez se oyen más de resilvestramiento, de rewilding, de introducir determinadas especies claves en los ecosistemas y que eso pues redunda lo contrario que la megafauna, ¿no? Al reintroducir unas especies muy determinadas, el ecosistema acaba mejorando, ¿no? Porque bueno, aunque suena muy seductor, a mí a veces me suena un poco afín al pensamiento mágico y a pensar que con una sola bala de plata vamos a arreglar todo, ¿no? Aparte que nos sirve en todos los sitios y aquí desde luego sin grandes carnívoros y grandes herbívoros pues tampoco nos serviría de mucho, ¿no? Bueno, concuerdo mucho con tu valoración final de a veces parece como una simplificación de la naturaleza que nos va a permitir soluciones mágicas. Hay mucho de mágico en el rewilding. A mí me parece interesante que aclaremos un poco 2 conceptos o 2 ideas que tienden a saltarse, a veces se toman casi como si no sinónimos muy parecidos. Por un lado está la restauración ecológica, que eso es una ciencia. Y que se basa en evidencia científica que dice cómo ayudar a la naturaleza a que recupere función y estructura. A veces la tienes que ayudar muy activamente porque se ha cruzado una de esas líneas rojas de degradación, o a veces basta con no tocarla mucho y se va regenerando sola, ¿no? Eso es, por un lado, una disciplina científica con muchas derivadas prácticas. Pero por otro está esta corriente del rewilding, que en español no sé muy bien cómo traducirlo, favorecer el asalvajamiento, sería lo más literal, de los ecosistemas. En esta corriente también hay un gradiente de gente más, en fin, alienada o que ha perdido el norte y gente con más los pies en la tierra. Entonces, hay personas y grupos bastante grandes, empezó la cosa a ser casi patológica en Estados Unidos cuando querían en la gran pradera americana traer los grandes bichos que se habían extinto, algunos de esos que os he puesto y que por eso también tu mensaje a retrotraernos al principio de la charla. Querían retrotraer pues mamuts y grandes bichos que ya no hay y con el marco conceptual de que esos permitirían un nuevo equilibrio perdido en la gran pradera americana. Esos os podéis imaginar que suponen un poco un extremo de esta idea del rewilding. Hay un libro que se llama Rewilding Iberia que contiene bastante, digamos, ciencia que permitiría, por ejemplo, reintroducir herbívoros en sistemas para que esos herbívoros reduzcan los riesgos de incendios, regulen la productividad y demás. Hay unos ciertos niveles de rewilding que incluso en Europa hay programas de investigación que apoyan estudios, investigaciones, que pongan números a lo que muchas veces es el corazón. Porque en el rewilding hay mucho de corazón. De hecho, el corazón empieza a la hora de elegir con qué especies rewildineo. Y normalmente son especies de pelo y pluma muy grandes. Claro, científicamente eso habría que explicarlo, porque a veces especies pequeñitas pues tienen un efecto muy importante en determinados ecosistemas y no suelen estar esas especies muy humildes en el listado inicial, ¿no? Pero es verdad que hay puntos de encuentro y yo soy más partidario de sumar, de ver qué hay de común entre distintas orientaciones, sobre todo cuando el objetivo último es bastante positivo. En ambos casos se trata de recuperar cosas que ha perdido la naturaleza, sean especies, sean funciones, y a veces el énfasis pues se puede moderar un poco con un cierto diálogo. Hay iniciativas muy interesantes. Hay una muy romántica en la pradera, las grandes praderas árticas en Siberia, donde está un padre y su hija, que además lo hacen todo mucho más épico, que su objetivo es recuperar la pradera del mamut. Porque sabéis que en los permafrost uno de los problemas es puramente estructural. El permafrost se descongela, estos suelos congelados se descongelan, liberan gases de efecto invernadero y es un gran problema por su extensión. Bien, una de las maneras que se podría amortiguar esa pérdida de gases de efecto invernadero es generando la pradera del mamut. Es decir, una pradera mucho más continua. Actualmente es un charco detrás de otro sorteado con arbustos, donde es muy fácil para los gases encontrar la salida a la atmósfera. Sin embargo, una pradera tupida, densa, con un suelo bien estratificado, que precisamente lo permitirían grandes herbívoros, sería un cierto sello que haría más lenta la evacuación de estos gases.
Para la introducción de eso, llegar al mamut me parece un poco extraordinario, pero con grandes ciervos y el bisonte europeo que todavía vive y alguno más, se podrían encontrar un equilibrio entre una idea muy romántica y una idea más científicamente basada. Una cosa muy breve que ha venido un poco al pelo es que hay una profesora de la Universidad de Barcelona que se llama Marta Tafalla, que justo ha escrito un libro sobre rewilding hace un par de meses que se ha publicado, Filosofía ante la crisis ecológica, por si lo queréis buscar. De hecho, Marta estuvo a punto de venir a las jornadas. Bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido muy lúdico, o sea que era el sitio adecuado estar un sábado por la mañana. Mi pregunta es de unas cosas que has dicho al inicio sobre las extinciones masivas que me ha hecho pensar, también enlazando con una cosa que hablaba ayer Ferran sobre Gaia, ¿no? O un poco la idea esta de aumento de complejidad del planeta Tierra con el tiempo. Ahora mismo el objeto más complejo del universo, como mínimo del universo que conocemos, es el cerebro humano. Ese gran invento del neocórtex y el córtex prefrontal, ¿no? Y con lo que lleva de regalo, que es esta cosa que decimos conciencia, que no sabemos muy bien qué es, pero es algo ciertamente muy único y muy bonito, o no sé cómo poner el adjetivo. A mí me parece que perder esto, o sea, como planeta, como sistema, perder una cosa tan compleja que realmente ha hecho como un paso muy grande con lo que existía antes, no lo que los animales no sientan, pero esas capacidades que el humano ha traído. Y especialmente cuando lees las noticias, ¿no? Y ves como, algún momento es como, nos vamos a extinguir, pero por otro lado hay eso, ¿no? Entonces me preguntaba, las otras extinciones que ¿ha habido alguna donde ha habido una desaparición de complejidad tan brutal como sería si desapareciera la humanidad ahora? La verdad es que tu pregunta es complicada de contestar a un nivel concreto y exacto, pero es muy fácil a un nivel más genérico. Me obliga a revisar si hay niveles, porque sabes que la diversidad biológica, una de las maneras de expresarla es relacionándolo con la entropía, ¿no? Con un parámetro físico de complejidad, ¿no? Y es posible que haya literatura que aborde las extinciones masivas en cómo de simplificación o complejidad se ha perdido o se ha ganado en esos balances. Y yo la desconozco. Eso sería contestar a tu pregunta, digamos, con calado y ahora mismo no tengo el dato. Mi tendencia como tertuliano aficionado sería pensar que se ha perdido complejidad, pero quizá no tanto, porque la flecha de la evolución es como la flecha del tiempo, ¿no? A medida que avanza, o sea, no es reversible, no es simétrica. Entonces, a medida que progresa la evolución en el planeta, no es lo mismo hace 3.000 millones de años que hace 4.000, que hace 500, que hace 2 días. Es decir, se acumula complejidad en el proceso evolutivo. Pero es verdad que estas extinciones son reseteos. Yo no creo que sean reseteos que lleven hasta los niveles de muchos millones de años atrás. Pero esto tendría que balancearlo. Ya que hablamos de evolución y de nuestra especie, siempre pienso que estamos ahora abocándonos a nuestra extinción porque nos hemos desacoplado de la evolución biológica. Con esta evolución tecnológica hemos entrado, pues yo creo, como un yonki, que de momento con la cocaína se vuelve muy creativo, ¿no? Y muchos grandes empresarios han entrado en esa dinámica de tener muchas más reuniones gracias a la cocaína, pero llega un momento que la cocaína pues tiene efectos y resulta que no te has acoplado la biología a gestionar la cocaína y la cocaína te envenena. Y yo creo que eso es lo que nos pasa con la tecnología. El ser humano ha pasado 3 grandes momentos, ¿no? El momento 1, como especie, en la que la naturaleza era lo adverso, porque todavía estabas en fase de consolidarte como especie, ese lo pasamos con cierta nota. Luego llegamos al Neolítico, donde empezamos a entrar en unos niveles culturales, tecnológicos, que ya no había mucho precedente, no hay con qué compararlo. Y dices, pues hala, suerte, homo tecnologicus, a ver a dónde vas. Y era la fase en la que Dios lo que somos capaces de hacer. Y ahora estamos en el siglo XXI diciendo lo mismo, pero con otro tono. Dios lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y claro, se ha desacoplado tan rápidamente la tecnología de nuestro cerebro, de nuestra biología, que no tenemos herramientas emocionales ni para gestionar grupos de más de 160 personas. Por eso decía que no es casualidad que el pensamiento disruptivo ocurra en sociedades pequeñas, porque es que son las sociedades pequeñas las que están todavía en armonía con nuestro cerebro de primate. Si tuviéramos 300.000 años de evolución, no habría
ningún problema de crisis ambiental, pero no los tenemos, porque la crisis ambiental va muy rápido. Si tuviéramos ese tiempo, entonces podríamos encontrar formas de armonizar la evolución biológica, porque es que seguimos siendo 99% biología y nos negamos a admitirlo, y así nos viene una pandemia o así nos viene una temperatura letal por el cambio climático, y nos vienen cosas que decir, ¿pero cómo? ¿Pero nadie ha pensado en esto? Mi sistema sanitario y tú en mitad del desierto a 46 grados, ¿no? Ese tipo de situaciones son derivadas de que nuestro cerebro, nuestra biología, hace tiempo que se quedó muy retrasada para nuestras capacidades tecnológicas. Igual que dentro de 100 años, por primera vez, sabremos gestionar nuestro correo electrónico, pues eso nos pasa con todo. Hay un tremendo desacople y eso es lo que está generando esta carrera para la extinción, en la que nos hemos metido sin saber a dónde vamos. Vamos como pollos sin cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza la tenemos hecha unos miles de años atrás. Y el pollo va corriendo y la cabeza se le quedó en la entrada de la casa y no sabe a qué habitación acudir. 2 preguntas más por aquí detrás. A raíz de lo que hablabas de la tecnología, sí. Yo quería hacer una pregunta sobre el papel de las abejas. ¿De las abejas. Ah, las abejas. En todo el tema que estamos hablando y lo que está haciendo el que nos llegue esto y más cosas. Bueno, las abejas forman parte de este gran grupo de animales en extinción o en degradación, que son los polinizadores. Y yo creo que para reflejar y enlazando con algunas otras medio bromas que hemos hecho sobre nuestra especie, no sé si habéis tenido ocasión, pero naufragar en Internet y veréis que hay drones, hay abejas hechas dron. Entonces, es por un lado una maravilla de la tecnología poder hacer un dron de 1 centímetro, y por otro lado es una estupidez máxima pretender que con esos polinizadores drones haríamos la función de polinización que necesitan nuestros cultivos y las plantas, ¿no? Son tantos órdenes de magnitud que sería vaciar el mar con un cubo de playa, ¿no? Entonces, las abejas cumplen una función, una vez más, tan grande que no tenemos dinero para cubrirlo. Cuando se han hecho simulaciones de procesos industriales o manuales para polinizar, son tan costosos que tampoco hay dinero. O sea, la comida valdría tanto dinero polinizada de esa manera que no la podríamos pagar y, por tanto, le debemos la vida a los polinizadores. Las abejas, además, en concreto las abejas, pero en general los polinizadores, son muy vulnerables a ese cóctel de químicos ambientales que vamos echando, porque por un lado echamos pesticidas para acabar con muchas pestes, echamos muchos agroquímicos, situaciones que al final se van concentrando en el néctar de muchas plantas que son aprovechados por los polinizadores y por eso se encuentran esas abejas a veces como borrachas en el suelo, en realidad se están muriendo intoxicadas de las cosas que han bebido en el néctar, ¿no? Y por eso también son muy vulnerables a nuestra forma industrial de producir alimentos, aparte de la degradación ambiental que pueda llevar su cuota. Sobre todo están muy en estrecho contacto con ese sistema agronómico que ha hablado Marta en la conferencia previa. Sí, disculpa. Yo me refería más bien al daño que está haciendo la tecnología a la extinción de las abejas, al comportamiento de las abejas. Por las la repercusión ondas que la tecnología, esto que tenemos todos, y hasta qué punto cada uno de nosotros estaría dispuesto a... O sea, hablas de la posible hábitos. Interferencia de las ondas, de lo inalámbrico en el mundo natural. Sí. Sobre eso, yo voy siguiendo un poco por el rabillo del ojo, no es un tema central. Voy mirando la literatura y no hay muchas evidencias, pero es verdad que se puede aplicar el principio de precaución. Y la intensidad de las redes inalámbricas ha ido disminuyendo porque ha mejorado su eficiencia, pero sin embargo van sumándose. Entonces, aunque individualmente cada una de las redes inalámbricas tiene menos intensidad, para que os hagáis una idea, el otro día hablaba con un vecino que trabaja en Movistar y me decía que los repetidores de Movistar de hace 10 años los utilizaba una señora de un pueblo para secar la ropa. Se calentaban tanto, emitían tanta radiación, que calentaban la ropa. Eso ya no. La señora ya no puede calentar la ropa porque se ha mejorado muchísimo, pero nos da una idea de que hace no mucho la cantidad de radiación electromagnética que vertíamos para las comunicaciones era absurda. Ahora se ha mejorado mucho en eficiencia, pero por el contrario se han aumentado muchísimo el número de redes, ¿no? Entonces,
Siempre la tecnología va 2 o 3 pasos por delante de medir los impactos. Con los aerogeneradores hubo un tiempo que se pensaba, claro, cambian el microclima. Los aerogeneradores desecan, y eso se ha comprobado, desecan localmente por el viento que generan, desecan la vegetación, cambian los pastos, el ganado no les gusta. En su momento se pensó que volvían locas a las vacas, no, parece mediado por la calidad de los pastos. La ciencia también tarda un tiempo en entender qué pasa, pero el principio de precaución en las ciencias de la crisis, y como ella la crisis ambiental, es un buen principio que debe ir un poco por delante, no meternos en líos ante tecnologías que todavía no se ha demostrado realmente que sean inocuas. Yo no he encontrado unas validaciones muy concretas de los impactos de la red inalámbrica sobre la fauna, sean invertebrados o vertebrados, pero no es tampoco una locura pensar que lo tenga, solo que no lo hemos cuantificado bien. Hola, bueno, ya vamos entrando en horas casi que de irnos yendo y de comer algo, ¿no? A mí se me hace un poco complicado entender el calado que pueden tener estas charlas dentro de lo que se entiende como cambio climático y la aplicación en lo local. Pero el motivo de que acuda, de que los escuche, aunque no los entienda al 100%, viene dado también por las circunstancias que en lo local se está dando en torno a la gestión política en cuanto a los recursos naturales. Y estamos hablando del tema del agua. Entonces es un momento que yo creo que, aunque incomode, porque sé que no es cómodo, sí que pienso que es conveniente aprovechar y denunciar. Si antes se hablaba aquí de la acción de los lobbies, como tiene una influencia también, por lo menos desde mi punto de vista negativa, la acción de la administración en cuanto a los recursos naturales, cuando no se hace de un modo eficiente. Hablábamos ayer de cómo en esta catástrofe se ha aprovechado el momento para meter en la isla las desaladoras y se instaba también al consejero a la desinstalación de las mismas una vez se hagan las obras de conducción de agua de riego para la recuperación de la agricultura en la zona costera. Ahora también se está hablando de según qué cultivos son más o menos sostenibles de acuerdo a la disposición de los recursos. Hay aquí en la isla de La Palma una obra que digamos que está condenada a, pues no sé a qué exactamente, pero es el túnel de trasvase. Es una obra que fue pensada para obtener agua en plan pues como una gran galería y por gravedad, y que sin embargo, pues como digo, están en estado de abandono. Ahí es donde que se quiere denunciar de alguna manera la pasividad y el oscurantismo que tiene la administración con esta obra, y que parece que es el momento también adecuado para que se reconsidere que se está actuando, que se está obrando mal. Primero porque actuar adecuadamente con esta obra permite también que el acuífero se recupere y que se recuperen fuentes y nacientes que se han secado en la caldera de Toburiente, en el Parque Nacional, que tanto se pone en valor, pero que sin embargo pues ahí está, digamos que en abandono. Ayer decía el consejero que en el caso puntual de La Palma había sido por la emergencia, pero es que es una política que se está llevando en toda Canarias, que ya sabemos lo que consume, electricidad y fuel, y que en islas, vuelvo a repetir, en las que hay agua no está justificada. Entonces, vuelvo a incidir en la denuncia a día de hoy, porque además en los planes hidrológicos muchas veces a nivel técnico se utilizan una serie de parámetros y fórmulas y demás que están pensadas para aguas en el continente y que no tienen nada que ver con los suelos de las islas, que son mucho más... permiten una filtración mayor. Creo, se decía o se valora más o menos que estará en torno a unos 30 millones de euros el gasto que se podrá haber invertido en el tema de dar solución a las circunstancias que hay de riego con la catástrofe y que sin embargo no han sido todo lo eficaces que se querían. Estamos hablando de que la obra del túnel de trasvase tiene un coste aproximado de unos 3 millones de euros, aumentando un 20% quizás más, y que
da una solución a este lado oeste de la isla sin tener que hacer el cierre del anillo insular por el sur, que por lo visto tiene problemas a la hora de fijar las conducciones. Se plantean soluciones como únicas cuando hay otras alternativas, y lo que a mí particularmente me preocupa es que se haya centrado a lo largo de todo este tiempo la disonancia de los discursos que se separan de la línea de la administración y que se entiende como una agresión o incluso a veces una falta de respeto a las autoridades y a los técnicos que avalan las decisiones de esas autoridades, aunque no estén del todo justificadas. Entonces, no se aprovecha lo que decía don Antonio Turiel en la primera conferencia que se dio el día 12, de tomar las decisiones en base al mejor conocimiento posible. Estamos hablando aquí de los planteamientos de don Carlos Soler Licera. Sí. Y nada, pongo sobre la mesa que se reconsideren las posiciones de la administración, claro, porque como digo, la recuperación de esa obra en toda su utilidad va a reportar muchos más beneficios con independencia de que se mantenga o no un monocultivo en la isla. Bueno, me parece muy oportuna tu apreciación, y además también hasta me emociona que reconozcas que no entiendes todo y a pesar de ello vienes. Por un lado me emociona porque me supone un desafío a la hora de comunicar, porque yo lo que quiero es que entendáis la mayor parte, si no todo, lo que digo. Pero por otro lado también me aterriza la realidad. Nadie puede entender todo lo que hemos hablado, lo que hablaremos en estas jornadas, porque es un abanico muy amplio de cosas. Entonces, mientras hablabas, estaba pensando que cuando se toma una decisión tenemos que ver tres posibles problemas, tres escalas del problema. La decisión puede estar equivocada porque no hay conocimiento, puede estar equivocada porque nunca se va a entender el marco en el que la solución sería la adecuada, o bien se toma equivocada por intereses egoístas y demás, ¿no? Son tres situaciones muy diferentes que requieren un tratamiento muy diferente. Cuando no hay conocimiento, pues para eso estamos en las jornadas, lo contamos, lo explicamos, lo que haga falta, ¿no? Yo como científico, si tengo que estar otros 30 años más contando estas cosas, las estaré. No sé si tendremos 30 años para seguirlo contando, pero bueno, esa es una parte, y eso es pero luego, y enlazando con la pregunta del cerebro y la evolución y la complejidad, es que realmente no podemos pretender que la humanidad o que muchos cerebros, hay diversidad de cerebros, esto abre espacio para la evolución de los cerebros, pero no todos los cerebros, la mayoría, no tienen pensamiento global. El pensamiento global es una necesidad que ha surgido, pero que no ha dado tiempo evolutivamente para qué es el pensamiento global. Los científicos ensayamos, y como nos gusta complicarnos la vida, pues jugamos a una cierta simulación global de nuestro cerebro que no es global. Y hay gente que ni siquiera tiene ni esa herramienta, ni ese entrenamiento, ni esa voluntad, y realmente no entiende ni lo entenderá nunca. No entenderá nunca. Entonces, claro, ese segundo caso se distingue y es muy complejo del caso 1, que es conocimiento. Yo te puedo decir, si quieres traer tanto caudal de agua, trae esta tubería con este tal. Eso es falta de conocimiento, ya que lo sé, pues traigo el agua. Cuando tú dices de dónde viene el agua, la sostenibilidad global de un bien que tiene una tasa natural de renovación, los kilovatios que me resultan de aprovechar ese agua o de gastar, esa visión global, mucha gente directamente no es capaz de tenerla o no la va a adquirir a tiempo real. Y eso es otro desafío diferente. Por supuesto, el tercer caso, sabemos que hay que apelar pues, a la denuncia. El caso del egoísmo tiene que ser denunciado. En primer lugar, denuncia social, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí de forma velada. Los españoles somos buenos en esa parte de la denuncia. Poner verde a la gente, a las instituciones, es la primera fase. No siempre es suficiente. Luego tienen las herramientas jurídicas, legales, de denuncias, llegarlas hasta las máximas consecuencias. Pero en paralelo necesitamos un sistema jurídico independiente que no lo tenemos, ¿no? Como lo estamos viendo, no hay unos fuertes intereses entre las tres formas, ¿no? Que constituyen un Estado democrático, y los jueces no son independientes. Entonces, en paralelo necesitamos jueces realmente independientes, ¿no? Que realmente lean la ciencia y que, independientemente de que a la economía cortoplacista de los llanos le interese esta actividad, el juez dictamine esto va en contra del derecho fundamental a un medio ambiente bien conservado. Eso sería un juez bien independiente, pero no los tenemos.
Entonces, mientras se van generando esos jueces, tenemos que llevar a tribunales por si acaso funcionara la denuncia en ese otro grado. Pero luego está la respuesta social, que yo creo que también puede ser muy fuerte como votante, como consumidor, como inversor. En fin, jugamos muchos papeles en los que si tú no ves claro, puedes empezar a influir a otras personas que no lo vean claro e ir, en fin, desaconsejando esas. Pero hay que hablar mucho más claro de lo que estamos hablando. Por lo que me han contado de la idiosincrasia de los palmeros y por lo que sabemos de muchas otras idiosincrasias, mucha gente ver, oír y callar. Y callando no vamos a ningún lado. Si formamos una especie de alianza aquí, petrocenitales y una serie de colegas y amigos y tal, es porque no nos callamos. La mayoría de nosotros tenemos el sueldo medio cubierto como funcionarios o, si no, Juan no sé nunca cómo hace las finanzas, pero nos buscamos la vida para conseguir independencia. Y entonces esa independencia te permite no callarte. Y a veces nos llevan a la cárcel, espero que poco, pero a veces te llegan a situaciones violentas porque a mí me ha dado un premio una entidad bancaria a la que en ese momento de toma del premio decía que así como sabemos que una lombriz es imprescindible, todavía no hay razones para pensar que un banco es imprescindible. Y se lo decía al banco que me daba el premio. Tenía la cara dura, basada en la independencia que me da de que yo podía pagar ese mes mis facturas, incluyendo la de la electricidad y demás. Esa independencia y esa valentía de hablar la tenemos que adquirir sobre la marcha. No podemos esperar a que nuestros hijos se atrevan a decir lo que yo me he callado. Una de las cuestiones que decía por las que España no confía en el poder del pueblo son las heridas de la guerra civil, que todavía colean en distintas formas y gente que ni sabe casi qué pasó en la guerra civil todavía, por ejemplo, no habla de política en casa. Yo cuando he dado alguna de estas charlas y hablo de ¿qué podemos hacer? Hablar de política en casa. ¡Uy! Lo que me faltaba en la cena hablando de política con los hijos. Digo, joder, pues ¿de qué más importante vas a poder hablar con tus hijos que de política? Si hablar de política no significa que te tiren los trastos a la cabeza como hacen en el Congreso, significa hablar de estas cosas. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Quién podría estar más cerca en la oferta política de sintonizar con estos intereses? Y eso significa romper tabús, romper iniciativas sociales a no hablar de política. Pero ya si cuando te montas en un foro te dicen no se puede hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Ostras, no sé de fútbol y religión, pero de luego de política hay que hablar. No a base de insultarnos, que parece que es en lo que acaban los foros, y por eso quizá lo prohíban, sino hay que hablar de política y hay que denunciar tranquilamente al alcalde que te está dando un dinero para un proyecto que te interesa o le está contratando a tu hijo. Dices, sí, tú podrás estar contratando a mi hijo, pero esto está mal. Y eso tenemos que atrevernos empujados por la urgencia de la crisis en la que estamos. Porque de entrada no mola. De entrada no mola a un alcalde que te paga el salario o que te hace una cosa objetivamente buena para la ciudad, tirarle de las orejas con otra cosa. No mola. Pues tenemos que hacer cosas que no molan. Muy bien, última reflexión / pregunta, espero que breve. Bueno, no sé si breve, pero como no es pregunta, no añadiré más tiempo. No, era en relación a la pregunta de Nuria y intentando complementar un poco lo que ha contestado Fernando. Bueno, pero como cuestión previa, sí hay una ciencia que ve lo global, que es la ciencia holística, que lo que ocurre es que triunfa poco, se ve poco, porque la que ha triunfado, y es la resultona en realidad, la que se paga y la que genera objetos y productos de mercado, es la ciencia reduccionista. Pero la ciencia holística, bueno, existe desde Prigogine como mínimo, ¿no? Y antes ya teníamos la dinámica de sistemas, quiero decir, estoy hablando de más de 50 años. Por tanto, sí, allí es como vemos la dinámica de los sistemas, la dinámica de los sistemas complejos, las leyes, cuando colapsan, etc. Bueno, respecto al nivel de complejidad del cerebro humano, creo que ayer puse una de las palabras de Gaia, donde decía que no es nuestro cerebro el más complejo, sino un bosque.
Un bosque como el Amazonas, decía, que tiene... La complejidad es muy difícil de definir, digamos, hay mucho debate alrededor y por tanto más difícil incluso de medir, pero una manera de medirlo es la cantidad de nodos o la cantidad de conexiones, ¿no? Entonces, ya decía un poco Marta esta mañana, los suelos son los grandes desconocidos. El cerebro de las plantas está en las raíces y se desconoce mucho. Yo recomiendo al respecto como inicio el libro de Fernando Marcuso, La inteligencia de las plantas, donde muestra cómo las plantas por debajo del suelo cooperan entre sí, se intercambian nutrientes, cuando no le sobra agua le pasa agua al siguiente, a través de los hongos, ¿no? O, en fin, más. Bueno, o sea, no nos creamos tan especiales. Lo somos en algunas cosas, o por lo menos no los creemos, pero tampoco somos lo más complejo al parecer. El propio universo, sin duda, es mucho más complejo que el cerebro humano. Pero a lo que iba era a la pregunta de cuando os he dicho si había disminuido en las extinciones el nivel de complejidad. Por esto hay gente que lo ha estudiado. Está la gente del Max Planck Institute, pero también está Carlos de Castro. Y me refería ayer a su libro, en el libro de Reencontrando a Gaia. Bueno, él allí, en base a distintos trabajos, ha podido reconstruir la complejidad de los momentos de las extinciones. Efectivamente, había caídas de complejidad muy importantes. Sin embargo, cuando se recupera de la extinción, enseguida se sitúa en el mismo nivel de complejidad anterior y sigue creciendo exponencialmente. Entonces, hay otra pérdida de regulación por lo que sea, se cae el nivel de complejidad y cuando vuelve al anterior, que ya es más alto, ¿no? En las 5 veces. Claro, esto nos puede llevar muy lejos, pero es, digamos, es muy sugerente, ¿verdad? Que esto realmente ocurra así. Probablemente no ocurre por casualidad, pero es difícil o por ahora no sabemos exactamente cuál es el motivo, más que pues, una evolución de Gaia, probablemente, ¿no? Ahora pues. Bueno, pues nada, encantado. Yo creo que vamos cerrando por la hora que es, ¿no? Y gracias por estar aquí, un saludo y seguimos. Bueno, vámonos todos y todas a comer. A las 7 tenemos la charla del geólogo Antonio Arechavala y del profesor y escritor Carlos Taibo. Creo que ambas van a tocar muchos temas diversos y van a un poco aterrizarlo hacia también lo político, lo antropológico, así que os invito a que estéis aquí. Venga.